Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio, conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio tenemos de invitado a Diego Pérez, emprendedor, creativo y fundador de WAOF, una agencia digital enfocada en ayudar a negocios y organizaciones a hacer la transición a la nueva economía. Estas conversaciones se hacen bajo los efectos del buen café de especialidad de Lúdica 59. Encuéntralos en todas sus redes como Café Lúdica 59. Fue difícil Obregón, ¿eh? O sea, fue un shock. O sea, no sé cómo explicarlo, pero en esa etapa de mi vida había muchos conflictos entre mis papás y pues yo era un niño con sobrepeso, se podría decir. Ok. Entonces, o sea, por así decirlo, la manifestación de mi depresión era pues, un niño chubby, sí, ¿no? Y aquí experimenté el bullying por primera vez. Okay. O sea, se me hizo muy agresivo, la verdad. La gente se me hizo muy pesada, pero realmente creo que era lo que necesitaba en aquel momento. O sea, pero bueno, o sea, por ahí va un poquito la historia de cómo llego aquí. Y al final aquí nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá siguió mudándose y nosotros pues como que agarramos aquí de base. Buscando estabilidad, supongo, de alguna manera. ¿Se separaron ellos o seguían juntos ustedes acá? Se separaron. Ok. Sí. ¿Y estuviste aquí? Yo creo que todo cambió cuando empecé a hacer como dinero, ¿no? Como que... ¿Cuál fue tu primera experiencia de hacer dinero? Vender postres. O sea, vender unos postrecitos. En aquel entonces me acababa de poner de novio y para mi mamá como que algo muy atractivo, o sea, en su realidad era una persona trabajadora, ¿no? Ella tenía una imagen de alguien que era muy chambeador, ¿no? Mi familia, de parte de mi mamá, se crió en mercado de abastos. Entonces, gente cargando cosas o gente madrugando, etcétera. Y pues, porque es lo que conocía, yo sentí que algo atractivo para esta persona sería una persona trabajadora, ¿no? Ok. Entonces, llegué con mi mamá y le digo, oye, mamá, pues quiero trabajar, ¿no? Quiero hacer dinero. Y ella me dice, pues, ve y consigue una chamba. Y ella hacía unos postres muy ricos. Pues, empezamos desde cero, por la edad de mis papás. Uh-huh. Y ella tomó un curso del IMSS y aprendió a hacer jericayas, un postre típico de Guadalajara. ¿Qué son jericayas? Como un flan casero. Ok. Sí, básicamente muy similar. Sabe un poco más a canela, pero está rico, está bueno. ¿Ella lo hacía regularmente para la casa? Para la casa, pero me gustaba un chingo. Ok. Entonces, le dije que sí me podía hacer. Entonces hizo 24, 2 charolas, una para la casa y 12 para yo vender. Uh-huh. Yo creo que tenía 13 años en ese entonces. 13 años. 13, punto cumplí 14, pero sí. Y en vez de irlas a vender por la cuadra, lo que hice fue venderlas en negocios. Fui a La Canasta, fui a Taco Taco. ¿Por qué un niño de 13 años dice, mejor negocios que venderlas en la cuadra? La neta no sé. Okay. O sea, la verdad no sé. Pero, ya después como que comprendí como esta motivación del amor. Uh-huh. Que creo que es el punto de lo que quiero como que explicar. Pero, pues fui a negocios y las regalé. O sea, no las vendí. O sea, fue de que, oye, te quiero presentar este postre, a ver si te gusta. Y si sí, pues te puedo traer 12 después. Entonces las 12 las regalé y terminé vendiendo pues 12 por 10, ¿no? Entonces vuelvo con mi mamá y le digo, oye, pues vendimos tantas. Y mi mamá que no mames, ¿qué vamos a hacer? Pero llegaste tú, le dijiste eso y ella reaccionó como feliz, aplaudió, se emocionó, te dijo algo. Sí estaba orgullosa definitivamente. Ok. Pero nunca fue económico, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y para mí fue como mi primera experiencia para entender como este misterio de la prosperidad, ¿no? Okay. Más allá de cómo ganar dinero. Ok. Entonces ella no lo hacía sin duda por dinero, ella lo hacía por apoyar a... Por apoyarme a mí y yo la verdad lo hacía por amor. Okay. O sea, yo
Por dinero para la novia. Y realmente nadie lo hacía. En esos tiempos, la única otra persona en la prepa que ganaba dinero era Carlos Peña, el Chucky. Ok. Y así fue como que nos conocimos, ¿no? Otra persona que hace negocios, otra persona que le mueve. Cuando lo descubres tan joven, mi mamá siempre lo que me decía es: mientras tú tengas dinero puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, digo, no es necesariamente el mejor consejo, pero era: yo no te voy a dar dinero para que hagas tus mamadas. Sí. O sea, digamos que libertad, te iba a dar cierto nivel de libertad, tener tu propio dinero. Sí, o sea, ella no iba a darme... básicamente es de que tú encuentras las formas de hacerlo y tú eres libre de hacerlo. O sea, tienes mi bendición. Al menos no puedes pedir dinero para hacer travesuras. Básicamente. Ya tienes tu dinero para hacerlas. Sí. Fue como que cuando empecé a ver como principios de que, güey, las cosas pueden pasar, ¿no? O sea, porque pues, traía muchos vicios mentales de ser de Obregón, de que mi familia a lo mejor no es de dinero y como que eso te aterriza en una realidad donde crees que lograr algo puede estar muy lejano, muy lejos. Muy difícil. Ok. Pero... O sea, y eso de los jericayas fue finales de secundaria. No, como los 15 años. Finales de secundaria y los principios de prepa. De prepa. Ok, y cerraste la cosa esta de jericayas. Seguro la inquietud siempre estaba ahí. ¿Es porque brincaste otra cosa? Fíjate que yo siento que aprendí lo que tenía que aprender. O sea, en ese instante lo pude continuar haciendo. Okay. Pero quería divertirme, honestamente. O sea, tenía novia, estaba haciendo ejercicio y empecé a viajar. Fue mi primer viaje de mochilazo y empecé como que, órale. Ahí fue donde ya empezó a llegar información a mí fuera de la realidad que vivíamos. Qué curioso. Eso pasa mucho a la gente cuando... Digo, después de cierta edad, digamos los 15 años, ya que sales de Obregón, cambias tu realidad un poquito y ves otras cosas, como que a mucha gente se nos prenden unos chips. ¿A dónde fueron? Fui a Vancouver. Ok. Fui a Vancouver a trabajar. La verdad todavía no llegaba a un punto donde pudiera irme de vacaciones. Uh-huh. Sí, pero la aventura ahí estaba. Ahí estaba, duda, claro. Sí. Sí. ¿Te fuiste solo? Me fui solo. Ok. En Craigslist conseguí un depa. Ok. En Downtown. ¿A los un lugar años? bastante chido. Tenía 19 ya. En aquel entonces ya tenía 19. Ok, ya había pasado acabado la prepa y era antes de empezar la carrera, digamos. Probablemente. Sí. Empezando la carrera. Ok. O sea, y tú dijiste, me voy solo y me busco un depa y me meto a Craigslist donde, quién sabe, no conozco nada ni nadie y vamos. Todo lo conseguí desde antes de irme. Okay. Llegué a Craigslist, digo, ya lo había como reservado, pero sin pagar. Uh-huh. Y literal en el aeropuerto le marqué al dude y de que sí, claro, güey, te veo en tal lugar. Llegué, está muy loco, güey. Yo, o sea, siendo ese como no fue mi primer viaje internacional de mochilazo, pero fue un viaje donde me fui con un objetivo, uh-huh, que era no pedir dinero y lograr solventarme mi vida por mínimo 2 meses. Ok. Que digo, tampoco era un gran desafío, ¿no? Pero en el futuro, pues esto me ayudó un chingo. Porque básicamente repliqué los mismos patrones para México y eventualmente para mudarme a Monterrey. Pero sí es un gran logro, o sea, sobre todo si fue la primera vez. O sea, que ahí no estaba definido el patrón que ibas a repetir allá, pues lo estabas experimentando, podría haber fallado. Y sobre todo, tener el valor, pues, de irse. Mucha gente puede decir que tiene ganas de irse y no se va. Sí, totalmente. ¿Y cuál era el objetivo de irte? Punto que me fui como en vacaciones de verano. Uh-huh. Entonces, antes de verano había sido Semana Santa y Pascua. Y había ido a Montreal, Toronto, o sea, como que el área del este. Y me gustó un chingo, güey. Y dije, voy a volver y voy a trabajar. Y a la hora de estar sacando yo mi visa y todo, conocí unos chavos que dijeron, vamos a ir a Vancouver. Yo no sabía dónde estaba Vancouver. Entonces, vuelvo a mi casa, veo el mapa y veo que, güey, Montreal y Vancouver están súper lejos, güey. Y dije, yo ya tenía amigos en Montreal del viaje que hice y me iban a conseguir trabajo lavando carros, etcétera. Pero ahí dije, güey, pues, ¿qué tengo que perder si conozco otro lugar? Entonces elegí Vancouver y de las mejores experiencias de mi vida. Y también fue el inicio de muchas cosas, ¿sabes? O sea, ahí fue mi primer página web. La hice estando en Vancouver, trabajando con Carlos. Ok. De hecho. Y digo, a partir de ahí me vuelvo a ir a otro viaje. Sí no fue solo, fue con Carlos. Y fue a Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Ok. Y ese sí fue transformador, ¿no? Un viaje increíble, pero fue lo que nos hizo hacer en lapelea.com. En ese viaje salió la idea. Sí. Carrera. El viaje lo hiciste ya estando en la carrera. Ya estando en la carrera.
Sí. Ok. Están allá, deciden lanzar esto en la pelea. ¿Por qué en la pelea? ¿Les gustaban mucho las peleas? Mira, honestamente sí era muy, muy fan. Okay. Yo me consideraba en su momento como el fan número uno. Todo lo que sucedía yo lo veía en Twitter, veía otros blogs y notaba que no había contenido en español. Entonces, en octubre del 2010, Cain Velázquez se convierte en campeón de UFC, venciendo a Brock Lesnar. Y fue como una pelea como en su momento importante. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo dije, güey, o sea, esta compañía va a utilizar a este peleador para crecer en este mercado. Se me hizo lógico, ¿no? Esta compañía que iban a fundar. No, UFC. Okay. No, UFC, los que organizan las peleas. Ok, Cain Velázquez es mexicano. Chicano, concepto, sí. Ok. Y así fue. O sea, yo vi oportunidad. Ya tenías esa visión de negocio. Tú le apostaste a que iba a crecer el mercado que veía UFC en el área. Totalmente. O sea, que sí que ya tenías algún tipo de intuición de negocio. Pero, sí. Es que yo, ¿sabes? O sea, sí soy fan de las peleas, pero era muy fan de los negocios. De cómo UFC se expandió a nivel internacional, las estrategias que utilizaban a nivel contenidos. Al final del día, la forma en como yo veo UFC es como un deporte del futuro, hecho para millennials. Porque ahorita ya nuestra capacidad de retención es muy corta. O sea, ningún joven va a ver un partido entero de fútbol, nadie se va a ver todo un juego de béisbol. Pero lo que produce UFC son mini clips. Tú tienes 12 peleas en un evento. Eso significa que tienes 12 oportunidades para un momento viral. Ahorita yo creo que lo más importante para cualquier tema de entretenimiento es la atención. Okay. Entonces, en el caso de UFC, pues tú tienes este pequeño clip. Y si tú logras tener un highlight reel o un knockout espectacular que se haga viral, pues los beneficios que obtienes, pues es, tal vez a lo mejor no es económico, pero eso se va a ver traducido en... Si es atención o sí, viralidad. Pues yo creo que y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Como que este deporte está hecho para generar microclips. Okay. Un clip que quepa en Facebook, ¿no? En una historia. Y ese microclip pues ya es lo que les da a ellos pues el awareness que los mantiene relevantes, ¿no? Ok. ¿Tú viste eso y le platicaste a Carlos en alguna plática? Seguro salió esto y entre los sacan la idea de en la pelea y se pusieron a construirlo ustedes desde cero. Desde cero. Sí, okay. Pues utilizamos un blog de WordPress, uh-huh. O sea, un template, perdón. Y empecé a actualizar. Yo no sabía escribir, yo no sabía de redacción, mucho menos de ortografía. Pero se aprende. Sí, exactamente. Apenas haciéndolo. Ahorita obviamente valoro muchísimo mi ortografía y honestamente eso es algo que los mismos usuarios de que, güey, ¿qué pedo estás pendejo? O sea, esto no se escribe así. Uh-huh. Y, güey, me da un putero de pena, pues, porque era periodista, ¿no? Simón. Pero, pues sí, no sabíamos hacer nada. Y digo, hubo un desarrollo muy chingón que es lo que yo le llamo la riqueza que adquirí de este proyecto, ¿no? Que son todas las habilidades para en un futuro hacer otras cosas. Pero yo creo que más que nada fue como ver que todo se puede hacer, ¿no? Y sin importar dónde estemos. Ok. En este caso, Obregón. En este caso, Obregón. Ok. Y lanzan eso y empiezan a dedicarle pues tiempo, esfuerzo y probablemente dinero al tema. Y empezaron a ver seguidores o cómo fue creciendo. ¿Creció lento? Creció lento, pero un patrón que yo vi es de que cada que había un evento, había un spike de tráfico. Ok. ¿No? Entonces el tráfico subía y se nivelaba más alto que el anterior. Entonces fue donde empecé a decir de que, ay, güey, o sea, que hay algo interesante, ¿no? Entonces, empezó a subir orgánicamente. Mientras más espectacular era un evento, pues más tráfico había. Mientras más polémico, más tráfico había, ¿no? Si alguien se quebraba una pierna o sucedía algo muy, muy exagerado, pues, incrementaba el tráfico. Pero yo me empecé a dar cuenta de lo importante que era algunos temas para Google, ¿no? O sea, cómo Google interpreta rápidamente el que tu resultado, supongamos que era el día del evento, uh-huh. Una pelea se acaba y tienes como unos 10 minutos para que empiece la siguiente. Entonces, para mí, mi propósito era tener una nota publicada antes de que la próxima empezara. Y no importaba si yo no tenía el artículo completo, pero si yo posicionaba resultados, UFC 150, 2 puntos, Renan Barao vence a tal peleador por esta forma, pues yo ya había posicionado resultados UFC tal al inicio del artículo
yo ya lo tenía publicado justo después de que había sido eso, que es normalmente cuando la gente empieza a buscarlo. Y en vez de contenido, nada más ponía un tipo 2 líneas de subtítulo y ya ponía artículo en proceso. Y ¡pum! Me daba cuenta de que el artículo número 1 era el mío. Y empecé a ver ya, a notar crecimiento. Entonces, mucha de mi exploración, más allá de artística, fue como de entender cómo funciona el algoritmo de Google en este caso. Pero al final del día es la interacción humana en la web, ¿no? O sea, ok. Sí, como todos al mismo tiempo, todos que están buscando lo mismo y sí. ver el momento en el que lo hacen. Ok. Pero fueron 8 años, pues que... Bueno, 7 y medio, 8 años que hice eso. Pues. Eventos, todos los eventos que hubo, yo estuve en mi casa, cubriéndolos o en algún bar. ¿Desde tu casa los cubrías? Donde se pudiera. Ok. Y estuviste 8 años en esto, en la pelea. Sí. ¿Exclusivamente te dedicaste a esto en la pelea durante esos 8 años? No. O sea, tuve que hacer otras cosas. Este era tu proyecto de lado. Era lo principal. La verdad era todo mi propósito. lo demás que hacía era proyecto de lado. Que la verdad era lo que me daba de comer y así. Pero sí, yo creo que lo que influenció todas mis decisiones en esa etapa de 7, 8 años fue este objetivo. Ok. Duramos, fíjate, 2, 3 años antes de que ya viéramos algo diferente. O sea, viviendo ¿Qué es diferente? Pues es que vivíamos en Obregón y no veíamos ningún cambio. O sea, yo estaba subiendo artículos todos los días, Carlos me ayudaba. Diferente en la pelea, dices, como algún tipo de evidencia de éxito o de una muestra de movimiento. Exacto, sí. Entonces, esos 3 años ustedes los seguían haciendo y los seguían haciendo a pesar de que no veían alguna muestra de que se estuviera... Sí, grabábamos videos en esos tiempos de desmadre. Hacíamos en la pelea. Esos eran por gusto, supongo. No más. ¿O porque ganaban dinero de ello? No. Era... ¿Sabes? A mí me fascinaba el imaginar algo y que eventualmente sucediera. ¿Sí? Okay. ¿Y qué hacían? ¿Alguna cosa que hayamos visto? ¿De desmadre? Pues de esa... Sí, de esos proyectos. Pues sí, pero la verdad tampoco es como... Sí fue la etapa más creativa, pero no es como la que más me enorgullece. ¿Por qué? Seguro es parte importante de lo que haces ahorita. O sea... Sí. Ahí aprendiste muchas cosas que estás usando ahorita, seguro. Totalmente. Sí, aprendí a entrevistar, o sea, como que hubo mucho de eso que te lo juro que son recursos que eventualmente dices, dude. Pero también me frustré mucho por el mismo tema de que hemos platicado, de que aquí es difícil hacer que eso sea algo que monetice. No, te estás divirtiendo mucho, estás generando contenido muy cool, pero pues te encuentras con ese bloqueo donde crees que, o al menos yo interpretaba como que la gente no valoraba lo que podíamos hacer, pero realmente nunca lo presentamos de una manera que fuera atractiva. O sea, el contenido estaba bien, pero hay un proceso, pues sí, o venta, o promoción, o como fuera, pero sí, o sea, creativo y frustrante. Ok, y ahí estaban haciendo estas cosas, estaban dedicándole en la pelea. ¿Y de dónde estabas agarrando dinero? ¿De los proyectos estos que hacías con Rodrigo y Carlos? ¿Era como agencia? Fíjate que llegó un momento donde mi mamá ya me presionó, donde se dio cuenta de que lo que estaba haciendo yo, por más que le decía que estaba trabajando, y me dijo, oye, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, negocio que no te da de comer, pues no es negocio. Okay. Entonces eso fue como que, ¿cómo le dices que no, sabes? Entonces... dije, güey, tengo que trabajar para alguien. O sea, yo no puedo invertirle dinero a aprender. Lo más lógico y lo que yo pensé es en aquel momento Manuel Sarmiento, que es el dueño de la canasta. Entonces, yo sé que con esta persona voy a aprender. Y literal llegué y mi intención era que estar en la caja. Fíjate, ya graduado, güey, ya habiendo hecho proyectos chidos, ya tenía en la pelea 2 años y medio, casi más. Y yo estaba dispuesto a pedirle chance a este señor, Manuel, de empacar bolsas, güey. Solo para estar ahí y ver cómo él dirigía gente, ver cómo... ¿Sabes? O sea, tú habías detectado digamos, hueco de información o skill que no tenías todavía y querías aprenderlo y detectaste que en la canasta igual y nomás estando viendo cómo se manejaba algo podías aprender algo y fuiste a acercarte con esta persona. Fui. Oh, huevo. Pero también lo sentí muy como que tenía que hacerlo. Raro. La intuición te decía que iba por ahí. Sí, okay. Sí. Y digo,
Lo que sucedió durante esos meses estuvo muy, muy loco, en mi opinión, porque pues llego y justo él traía un proyecto. O sea, él traía la idea de hacer algo que eventualmente se llamó Pollito Chicken, que era un negocio de... Era pollos adobados. Básicamente un trompo adobado, pero era pollo en vez de creo que cerdo, con carne. Y la verdad muy bueno, güey. Era para llevar. Entonces en chinga se calentaba, lo cortaban y lo vendían por kilo. O medio kilo, 3/4 o 1/4. Y cuando me plantea esto, me dice, güey, lo quiero hacer en grande. Empezó con 1. Y le dije, yo te ayudo, yo me involucro. Empecé pelando zanahorias, cargando... Pues, los pollos venían dentro de cubetas como para que no se desarmaran. Cargando cosas. Pero en 6 meses, este proyecto que este señor tenía, güey, creció a 12 sucursales. Wow. Más de 50 personas. Y pues algo que a mí me pasó y que evidencié en esta experiencia es de que mientras más responsabilidades asumes, pues es inevitable como que un crecimiento, ¿no? Entonces si empecé pelando zanahorias y haciendo bolsas de salsa, güey, en menos de 2 meses ya estaba manejando el carro, dejando a la gente en su lugar, checando que bajaran con todo. Les llevaba la feria, el cambio para sus cajas. Los supervisaba y luego volvía por ellos al final del día y los llevaba de regreso a... Tú llegaste a, digamos, ese puesto porque Manuel te veía trabajar y dijo, ahora tú haces esto. Es el que te movía, es el que te asignó esta nueva responsabilidad. Sí, pero... ¿Cómo lo puedo explicar? Pero no fue porque fuéramos conocidos o algo así. No, me imagino que vio algún tipo de potencial y dijo, le tiro este otro pendiente. ¿O tú le pedías más? Yo veía que alguien más lo hacía mal. Y si eso me afectaba, prefería hacerlo yo. O sea, si alguien me entregaba a mí... O sea, si yo estaba en caja, porque estuve en caja en algún momento y solo estaba en la caja, literal. Y alguien más estaba cortando el pollo, etcétera. Pero si alguien lo estaba... O sea, si alguien me entregaba a mí un fondo, el fondo pues es el dinero que voy a necesitar para dar cambio. Si me entregaban el fondo mal y billetes grandes, pues, güey, me armabas un pedote que era innecesario, güey. O sea, ¿por qué? Porque pudiste haber ido temprano, güey. O sea, era una situación donde yo decía, güey, ¿por qué la gente tiene que lidiar con esto? O sea, no te voy a decir de que yo a cargo no va a suceder eso, pero sí era un tema de esto es prevenible, güey. Sí, o sea, una micro frustración por las cosas no bien hechas. Güey, si pasa una vez, ¿por qué va a volver a pasar otra vez? ¿Sabes? Sí, es como que, dude. Entonces, fue consecuencia, ¿sabes? O sea, fue consecuencia de yo... O sea, sí, levantar la mano y decir, oye, esto se puede hacer mejor. Oye, si hacemos esto así. Sí, y es más, aunque no lo vea quien lo tiene que ver, güey, es inevitable que crezcas. O sea, es por ley. No sé si me explico. Si hace las cosas bien. Si hace las cosas bien, alguien más lo va a ver, güey. O sea, no hay esfuerzo en vano en esta realidad. Ok. Entonces, estuviste ahí 6 meses, dices que duró. Con Pollito Chicken. Ajá. Yo creo que como 6, 7 meses la experiencia. ¿Y te fuiste tú? ¿Se acabó? ¿Qué pasó? Fíjate que empecé a contactar a una persona en México. Justo ahí, terminando yo el tema de Pollito Chicken, contacté a un empresario de Mérida. Ok. Mérida. Se llama Patricio Villalobos. Ya he hablado, sí. hablado de él. Necesitaba hablar con alguien, güey. O sea, ya llegué a un punto donde... Para pasar al siguiente nivel necesitabas cierta información que no estabas consiguiendo. Que no tenía, exacto. Que no conseguía en mi entorno. Ok. Todo lo estás haciendo desde aquí de Obregón todavía. Todo, pues, sí. Y no había otra persona que está haciendo otra página como para platicar de los problemas en ese entonces no, exacto. Sí. Entonces esta persona pues me abrió la mente. Me invitó a México. Fui a México exclusivamente a verlo. Mi primera vez en Ciudad de México. Ok. Y ahí fue donde dije, ok, creo que aquí es donde tengo que ¿Y qué es lo que te abrió la mente? ¿Recuerdas? ¿De México? No, pues de la visita. Igual y fue algo que él dijo. Hoy te dijiste, fue algo que te abrió la mente. O sea, ya viste todas las cosas diferentes. ¿Recuerdas qué fue el cambio de switch ese? Me hospedé en la Roma. Ok. Y la verdad me encantó, güey. Ok. O sea, fue la ciudad, fue el ambiente que hay. Pero yo no tenía idea de nada de la Roma y la Condesa. Ok. Era... no me consideraba cool en aquel entonces. Ni ahorita. pero sí, güey. Me fascinó, güey. Me fascinó. Me sentí inspirado, güey. Caminar me daba ideas. Volteaba a ver a los edificios. Todo era increíble.
Y durante ese viaje tuve una junta con este señor y con una agencia de relaciones públicas. Okay. Que pues al final del día ellos son el enlace con los medios. Yo era prensa y con la compañía, en este caso de la UFC. Ellos eran las relaciones públicas de UFC. De UFC, para ayudarlos a crecer el deporte en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, mediante pues distribución de sus eventos, resultados en prensa. Yo era prensa dedicada, entonces tal vez no tan valioso como una prensa Men's Health, ¿no? Uh-huh. Algo que fuera como ajeno al deporte, pero con un mercado afín. Exacto. Ok. Y así fue ¿Y como... esta junta con los de RP? O sea, tú dijiste, voy a buscarlos, o era un movimiento para crecer en la pelea. Fue una sugerencia de este señor. Okay. Él me dijo, deberías contactarlos, no pierdes nada. Y pues, igual que como lo contacté a él, busqué la página, güey, encontré un número y marqué. Okay. Así, o sea, marqué. Hey, soy una persona que no conoces, necesito hacer un trato contigo y tú no sabes, y atiéndeme. Fíjate que casi siempre cuando trato de pedir algo, trato de ver cómo puedo yo dar algo primero. Okay. Entonces, cuando hablé con ellos, el speech que les dije es, este es mi nombre, me dedico a tal cosa, o sea, esto es lo que estoy representando y me pongo a tus órdenes para ver cómo te puedo apoyar. O sea, yo tengo este mercado captivo y si a ti te puede servir que yo distribuya algún mensaje, pues cuenta conmigo. Y me contactaron en chinga por BBM. Ok, por BlackBerry BBM. Messenger. Sí. Y me invitaron. Me invitaron a cubrir un evento con avión pagado, hotel, y me dieron pues, pases de prensa. Estar backstage. Yo nunca había ido a un evento de UFC en mi vida. Tú tiraste un mensaje random a una agencia de RP, te ofreciste para ayudarlos. Siendo un medio. Ajá, siendo un medio dedicado. Y te pagaron vuelos y hotel y todo para entrar backstage a tu primer pelea. A mi primer pelea, güey. De lo que tú eras un medio dedicado para. Según yo, un experto. Sí, y nunca había sido una. Ok. Sí, pero tenía que ser así, ¿sabes? Tenía que ser así. Sí. Sí. Estuvo lindo. Ok. Qué bueno. Y en esta experiencia, primera vez ahora sí en la UFC. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cambió algo? Todo. O sea, llegué de ahí decidido a mudarme. Fue por ahí del 10 de noviembre, 2013, el evento. Y para el 1 de enero yo ya amanecí en México. Okay. Y sin planes ni nada. Con depa nuevo. Okay. Traía plan de trabajar en una agencia de publicidad. Y ahí fue, me pasó algo bien loco. O sea, en temas del tipo de trabajo que agarré, ¿no? Ok. Ahí estuvo raro, pero... ¿Qué pasó? Punto que yo hice una lista, ¿no? De quiero 10 agencias. O sea, yo no sabía de publicidad. Yo estudié... ¿Querías 10 agencias o una lista de 10? Una lista de 10 en orden de prioridad. Ok. ¿No? Y, o sea, esta es la número 1 que me gusta, la 2, la 3, la que tiene oficinas más chidas, la de nombre más grande. Y armé un plan, ¿no? Armé un plan, armé un currículum, en mi opinión, diferente, como formal, incluyendo pues todos estos proyectos que medio te estoy platicando. Sí. Y empecé a contactar a cada una de estas empresas. O sea, mi lista era el nombre de la agencia, el teléfono de la oficina o de la recepcionista. Y a partir de ahí empecé a hacer mi tarea. Empecé a marcar a cada uno de esos números. Y les pedía si me podían comunicar con la persona del área digital o con la persona de contrataciones. Pensando yo que digo, sí existe ese departamento, pero tampoco es a must. ¿no? Pero no lo he visto siempre como hay alguien encargado. Bueno, sí. Casi siempre. O la recepcionista simplemente te va a decir de que es esta persona y maybe she shouldn't, ¿sabes? Sí, man. Pero entonces ya mi tercer columna era la extensión, ¿no? O la persona y su nombre. O pedía el correo también. Entonces ya tenía mi lista, no había contactado a nadie y justo antes de irme empecé ya a mandar correos. Y... ¿Tú ya habías decidido irte a pesar de que no tenías el trabajo? Sí. Okay. Tienes que quemar tus barcos. ¿Qué significa quemar tus barcos? O sea, por ejemplo, es como un ejemplo... disculpa, no sé específicamente de dónde viene y quiénes eran, pero es como un concepto de que pues, llegas a guerra, llegas en barco, vienes a invadir y quemas los barcos porque no hay opción de regresarse.
¿no? Pues compromiso total, entonces. Total. Sí, sí, Okay. sí. Sin posibilidad de vuelta atrás. Sin posibilidad. Va. Y eso detona algo muy loco en la realidad, güey. O sea, en tu realidad física. O sea, sí existe un tema colectivo donde realmente todos estamos interactuando, pero al final del día tus experiencias van a ser una proyección tuya, ¿no? De tu mundo interno. Entonces siempre he pensado que cuando tomas una decisión de riesgo y te lanzas a, you name it, a lo que sea que te dé miedo, principalmente, el destino no te va a abandonar, ¿no? Te va a acompañar. Entonces, a mí personalmente me sucedió algo muy loco, que fue la segunda agencia de mi lista. Eran 10, 8, las que sean. Me contactó, o sea, me respondió bastante rápido y en menos de 8 días yo ya tenía trabajo. Pero lo más para mí impresionante que fue fue como lo primero que me enseñó de que, bestia, este pedo de la vida y de la realidad y de mis experiencias que estoy viviendo es más que solo coincidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo era con Bud Light. O sea, manejé la cuenta de Bud Light México, que en aquel entonces era el patrocinador número 1 de UFC a nivel Estados Unidos, global. Ok. Y ese año, o sea, ese mismo año que yo me fui, que llegué, y fue el primer año que UFC llegó a México. Yo estando en México. ¿Tú ya sabías que iba a pasar esto o fue coincidencia? Coincidencia. Okay. Coincidencia. Y diosidencia. Y pues bueno, o sea, digo, para mí fue como que muy, muy mágico, ¿no? La razón por la que me eligieron era porque era norteño. Y en aquel entonces Bud Light quería posicionarse bien cañón en el norte. Okay. Tecate Light era la número 1. Sí. Entonces, no sé si recuerdes que por ahí del 2014 la Bud Light era muy barata. Sí, muy barata, las azules. Sí. Sí. Pues era parte de esta como que guerra, ¿no? Entonces Bud Light lo que hizo fue respaldarse mucho en EDM, música electrónica, en American Sports y UFC. Eran sus 3 pilares de comunicación. Entonces, pues yo llego de una ciudad en el norte, un norteño, millennial, que es experto en deportes americanos. Entonces, pues, cabrón, o sea, para mí fue de el paquete perfecto que querían contratar. Fue el esclavo perfecto. Inocente y norteño, ¿sabes? Aparte. Y ahí, pues, digo, para mí fue como que, ok, aquí hay algo más, ¿no? O sea, aquí está pasando algo que tengo que entender. Porque en el momento que yo entienda qué está pasando y por qué pasó así de mágico, lo va a poder replicar. Sí. Exactamente. Digo, me tomó más tiempo como poder entender qué fue lo que sucedió, pero esa fue mi experiencia en México. Okay. Pero, güey, surreal. O sea, muy rápido el dueño de la agencia como que se enteró de mí por el blog y no sé si me explico, o sea, como que empezaron a pasar cosas que me hicieron creer que yo estaba destinado a una clase de éxito, ¿no? Digo, por ahí va, ¿no? O sea. Ok, y eso a los ¿cuántos años te pasó? ¿Cuántos años tenías cuando estabas trabajando en esta agencia como ejecutivo de cuenta de Bud Light? 23. Ok. Ok. Y tú a los 23 decías, estoy destinado a cierto tipo de éxito. No. Era, o sea, la verdad no quiero que suene así como arrogante, pero fue el validador que ocupaba. Ok. No, es como de que aquí hay un pedo que está funcionando para mí. No, o sea, aquí el camino se me abrió para mí y tengo que encontrar la fórmula para que no sea una casualidad, que no sea un tema de suerte, que no sea un tema de coincidencia, sino que sea algo dirigido. Entonces, más que nada fue eso. O sea, a partir de ahí sabía que esto iba a poder, ¿no? Pero no entendía todavía por cómo. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en esa agencia? En esa agencia. En México 2 años, que siempre sí fue, digo, tampoco es muchísimo. Es suficiente para que se te olvide acá. Sí. Ahora sí, sí. Pero sí, en la agencia unos 9 meses. Poco. Ok, fue poco. Poco. ¿Decidiste eventualmente salir o cambiar de proyecto o qué fue? Tuve un conflicto. ¿Con los de la agencia? Sí. He tenido varios conflictos. De ahí se aprende. Distintas. Sí, claro. Pero aquí particularmente fue un malentendido, quisiera pensar. Okay. Yo admito que me tomó tiempo admitirlo, pero
pero creo que yo no utilicé la información correcta para poder dialogar. Pero básicamente me pasó algo bien loco la primera semana que llegué y tuve mi primer junta. Güey, yo nunca había tenido una junta, ¿sabes? Y fue con el director de Botlight y la directora de marketing, y fue algo formal. Y me presentan como el fan número 1 de UFC. Y yo hice una corrección y dije, la verdad, soy fan de los negocios. Soy obviamente también fan de la UFC, pero pues yo le veo mucho potencial, creo que esto va a ser el deporte número 1, bla, bla, bla. Y este señor, Jorge Inda, se llama, hasta pesadísimo ahorita, me dice, te la compro. Pero así, enfrente de la que era mi jefa. Y ella de que... Diste en el clavo. Sí, o sea, fue como que, güey... O sea, eso es lo que se tiene que responder en ese momento. Eso tiene que pasar. Sí, y yo de que, pues lo platicamos. Ya, nos fuimos y yo como que me recuerdo haber estado en el carro como que... La adrenalina que se siente, güey, ¿no? acaba de llegar, güey. O sea, le mandé mensaje a mi mamá de que, mamá, neta, no mames. O sea, it's happening. Y a partir de ahí, esta persona le cuenta como al mero mero. O sea, todo escaló para que me invitaran a comer, ¿no? Okay. Y me invitó a comer el dueño y uno de sus socios. ¿Te invitó a comer a ti o a la agencia? A mí. No, Okay. no, el dueño de Botlight. El dueño de la agencia. Ah, ok, me invitó ya. a mí, a su trabajador. Me dice, güey, pues, ¿qué es eso que tienes? Platícame de eso. Y me dice, güey, pues deberíamos asociarnos y venderle algo a Botlight. De alguna manera fue como ¿te lo quieren comprar? Pues déjame involucrarme y lo armamos más formal y lo vendemos como un servicio de la agencia, ¿no? Y pues, güey, como buen obregonense, me puse celoso, ¿sabes? O sea, como que pensé que me iban a chingar, güey. Ok. Y yo sé que yo no usé la información correcta. O sea, eso pudo haber sido un éxito a una edad muy, muy joven. Ya más adelante entiendes, pues, por qué las cosas no se dan. Definitivamente no estaba preparado. Pero lo que sucedió fue que yo empecé a desarrollar una relación muy, muy cercana con Botlight. Entonces, a las espaldas de la agencia. No necesariamente a las espaldas de la agencia. Estaba mi equipo junto conmigo. Pero dentro de lo que era mi trabajo normal de la agencia, había una presión porque nosotros se acercaba el evento de la UFC en México. Y había una presión de que en la pelea presentara una propuesta. Y yo como una persona, como un trabajador, traté de presionar por una conversación con estas personas que me habían propuesto asociarnos. Y sentí como una falta de interés que yo me tomé muy personal. Ok. ¿No? O sea, pues, güey, si me están presionando por presentar una propuesta y las personas que en teoría pues me deberían asesorar, pues no me están asesorando, pues lo voy a hacer por mi cuenta. O sea, ¿por qué yo les voy a regalar algo? Esa era mi lógica. Debí haber encontrado la forma, güey. Pero cuando yo presento una propuesta, ya había renunciado yo sabiendo de que pues este pedo se estaba armando behind the scenes. Ok. Los de la agencia se enteran y me pusieron un 4, ¿no? Así de que estás en tu escritorio, güey. Y llegan, te quitan la compu, güey. Le quitan a todo tu equipo la compu, güey. Y... o sea, una sala con abogados. Wow. Y yo pues tenía 23 años. Wow. Sí. Lloré, güey, y es la última vez que he llorado enfrente de un adulto, yo creo. Wow. Sí, no llorar, sino como sí, que, de que... altas emociones, pues, es algo fuerte. Y pues, güey, pues como buenos... Pues no voy a decir chilangos, pero pues como buenos colmilludos, güey, me pusieron un cague, güey. Que si estás pendejo, Que lo entiendo, güey. ¿Me explico? Lo superentiendo, güey. Lo superentiendo. Ahorita que mi rol definitivamente ha cambiado. Sí. Y que se puede decir que ya estás de aquel lado ahora. Sí, totalmente. Entonces, pues eso fue un shock. Ese fue como mi primer gran depresión. Ok. Digo, a pesar de la de niño y así. Sí. O sea, ahí fue cuando... O sea, tú estabas cercano a este éxito o sentías que la pelea iba a pasar. Era inevitable, güey. Era inevitable, güey. Y en ese punto, por esa mala decisión que hice, todo se cayó. Y se cayó de una forma como muy pública, ¿no? Porque pues de un día para otro yo ya no estaba en juntas. Quemado, se podría decir. La industria era muy pequeña, ¿no? Pues, era el equipo de Botlight. Éramos 4 agencias trabajando juntas para Botlight. Y una de esas era Vice. Así conocí a la gente de Vice en aquel entonces. Ok. Y pues, güey, pues pinche quemazón. Chale, güey. Y pues justificado, ¿no? Sí, sí. Pero, güey, nadie te entrena, güey, ¿sabes? Si la escuela neta te preparara para
Fue un tema de valores, pues, como mejor comunicación. O sea, yo no creo que el éxito esté como pegado con algo intelectual, ¿no? Ok. O como un conocimiento único. Creo que todo es cómo interactuamos, ¿sabes? Ok, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cuánta gente, por ejemplo, talentosa no conoces, pero que, güey, simplemente no hacen clic con Tu manera de trabajar, tu manera de ver el mundo, con una comprensión de cómo funciona el trabajo? No, Ok. porque pues puedes tener mucho talento, pero al final del día volvemos al tema de la confianza, del compromiso, de cumplir tus compromisos, de hacer acuerdos correctamente, ¿no? Hay gente que te quiere pedir algo, pero ya te lo pide enojado desde un inicio, o nervioso, o frustrado. Entonces, al final del día, ese como éxito no está en qué tan bien puedas diseñar, programar, animar o cualquier cualidad en nuestra industria, sino en qué tan buena capacidad tengas para deliver, ¿no? Es como dialogar, coordinarte, platicar, llegar a acuerdos, Sí. los soft Sí. skills. Esos deberían ser los principales, ¿sabes? Sí, Yo creo que es la deberían verdadera enseñar. prueba. Sí. O sea, esa es la verdadera prueba, pues. Lo técnico como sea, lo puedes aprender o subcontratar. Sí. Interesante. Entonces, de ahí sales quemado del mundo de las agencias de México. Sí. En la pelea, no se cierra el trato en la pelea después de Bud eso. Light, no. Ya, No. porque Bud Light seguía queriendo o algo Güey, así. me sordié, me tiré a perder. O sea, Ok. ghosteé. Te asustaron los abogados lo suficiente como para salir. Me citaron el día siguiente y no fui. Me marca el dueño, vas a valer verga. Te voy a encontrar. Wow. Yo de que, güey, ¿sabes? O sea, como que this is too much. Y me Wow. fui a Puebla 2 semanas. Ahí vivían mis abuelos y me fui a un rancho solo. A escaparte. Sí, según yo, ¿no? Wow. Cambié de número, güey. Me cagué todo. Va. ¿Y no seguiste las conversaciones con Bud Light o sí? No, güey, no. O sea, Va. Se acabó eso. Y fui al evento de UFC. Y había Ok. todos. Y yo de que... la cola entre las patas. Ok. Sí, pero sí fui. Muy chingón. Qué trip, güey. Qué trip. Sí, fue un pedo bien raro, güey. Porque al final del día... pues, güey, tenía pedos. ¿Sabes? O sea, no. Por más que yo te pueda justificar y tratar de convencerte que lo que hice lo hice justificadamente, yo en ese entonces no tenía la información para hacerlo bien. Ok. Y el conflicto iba a suceder. Ok, Aunque hubiera ok. llegado a un acuerdo y eventualmente hubo cosas que tuve que vivir para entender, güey. Y eso es pues, mucho de lo que me llevó a tal vez sí tener como un éxito más palpable con mis futuros proyectos. Ok. ¿Y crees que alguien podría haberte como enseñado o que puedes haber aprendido lo que necesitabas de alguna otra manera? ¿O crees que tocaba, o sea, la manera de aprenderlo era que te pasara? He pensado mucho en eso, como tratando de pensar si en el futuro se podría prevenir, Ujú. ¿no? O sea, como pensando como que si el sistema educativo fuera más enfocado en preparar a la humanidad para interpretar esto, ¿no? O sea, es decir, si alguien me lo hubiera enseñado, es como si alguien te trata de decir a qué sabe una manzana. Siento que a huevo la tienes que probar, güey. A huevo. Sí, o sea, y siento que esa es la sabiduría. Ujú. Solo se vive, güey. Solo se vive y creo que se puede sensibilizar a la gente. O sea, anticiparlos. Qué es lo que de verdad importa, como que traten de entender. Pero por algo estamos aquí, ¿sabes? En el mundo de la materia. O sea, todo el aprendizaje sucede mediante la interacción. Si fuéramos solo espíritus... Información flotante. Exacto, güey. Y donde vamos a generar una comprensión o entender por qué estabas mal antes es haciéndolo, pues. Ok. Entonces, no creo que se haya podido haber prevenido. Va. Tal vez si hubiera tenido un asesor, güey, pero lo que yo crecí es como que si tu papá te ayuda un chingo hasta el final, ¿no? O Ujú. tus padres. Ellos creen que están haciendo el bien, pero en realidad te están sobreprotegiendo. Sí, Entonces sí, te sí. pierdes de toda la oportunidad de tu aprender. Sí, ya que Entonces, te dejan solo no puedes como repetir o exacto, continuarlo. güey, exacto. El día que no están, ya no. Ok. Entonces, qué bueno que te pasó, digamos, en retrospectiva. Pasan las cosas como pasan. Te vas a un retiro a Puebla, vamos a decir, una cierta cantidad de tiempo y luego decides volver a entrar a la jugada de alguna manera. Seguías manteniendo en la pelea mientras estabas
Sí. Ok, Sí, eso sí. siempre, eso nunca paró. Nunca paró. Todo esto Nunca, pasó y nunca, siempre nunca. siguió. Fue un hábito muy chingón. Ok. Antes de dormir yo escribía 5 artículos. 5 artículos al día. 3, 4, 5, pero trataba de... No, en la noche. Los programaba para poderme levantar tarde. Entonces pon tú que 5, 6, 7, 8, 9. Yo ya tenía lleno de noticias. Ok. Pendejadas. Si fuera una noticia, pues lo hubiera publicado en la noche, ¿no? Por ser noticia. Pero muchas veces era como contenido. Entonces el publicar constantemente a lo largo del día pues hacía que la gente visitara. O sea, yo quería que cada que se metieran hubiera una noticia nueva. Entonces eran más visitas. Entonces sí, eso lo mantuve. Y saliendo de ahí, pues ya fue como de que, güey, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tenía ahorros. La verdad yo no gasto mucho, quiero pensar. Ahorita que estoy aquí en Obregón, pues ni renta pago. Pero no sé. En aquel entonces fue cuando ya me empecé a dedicar a 100%, yo le llamaría como freelancear, pero ya fue donde me clavé con otras cosas. Ok. ¿Qué otras cosas? Fíjate, el primer proyecto que agarramos fue el Deforma, eldeforma.com. ¿Agarramos? Estaba Carlos Peña y Rodrigo Villa. Ok. Terminó siendo un desmadre y terminamos el proyecto diferentes personas, pero fue como que uno en su momento el proyecto más desafiante. Ok, y eso... Porque pues era el verdadero primer cliente, ¿no? Como yo lo veo, al menos en mi realidad. De esta futura agencia que se iba a armar. Sí. Sí. ¿Tú buscaste ese cliente? ¿Llegó? ¿Los conocías? ¿O qué? Por en la pelea yo conocía a un grupo de medios. Okay. Hice relación con un manager de páginas web que existen. Y este güey se encargaba de vender publicidad de Atomics, una página de tipo videojuegos, del fundador Akira. Él se llamó Akira. Ya falleció hace poquito. Era otra página de... Había otra de fútbol. Había varias, ¿no? Había varios medios y la idea era yo poder pues, participar y trabajar junto con ellos. Pero el más valioso que tenía era el Deforma. Era básicamente The Onion, pero mexicano. Y encontré la manera de llegar a él, al dueño. Y él cuando vio mi página me dijo, güey, este pedo está bastante bien. O sea, tal vez no es lo más estético por el nicho en el que estaba, pero está bastante bien. ¿Y qué le ofreciste tú? Te la rehacemos. ¿Te la qué? Te rehacemos la página. ¿no? Te la rediseñamos, te hacemos código nuevo y cambiamos la estructura y nos enfocamos en los trendings, en que automáticamente te aparezca la información. O sea, como hacerlo un poquito más dinámica y que no fuera algo 100% estático, ¿no? Sino que fuera algo que interactuara de acuerdo al tráfico. Entonces, estuvo bastante chida. Y cuando lanzamos, a las 3 semanas hizo como la número 1 de tráfico. Entonces ya ese fue el primer validador que, más que cambiar mi realidad, o sea, yo agarré confianza. Y eso fue lo que ya me permitió empezar a agarrar proyectos más chingones. Porque ya mi carta de presentación era... Yo hice el de esta madre. Sí. Pues es como un memelas de Orizaba en aquellos tiempos, ¿no? O sea, era algo muy cool previo a la explosión de social media, ¿no? A como está ahorita. En temas de memes y así. Ok. Y ese fue... Ahí todavía no era la agencia que es ahorita. Ahí nomás eras tú freelanceando con estas personas que conocías, que invitaste, hicieron este proyecto. Equipo se va como evolucionando. ¿Seguías en Puebla o te habías venido para acá? No, ya me había regresado a México. ¿A México? Sí, me regresé y todo. De hecho, en el Deforma fue donde conocí a mi actual socio. Ok. Hubo un momento donde él entró a intervenir en temas de desarrollo. Y, güey, fue como enamorarte. Pero encontré una dupla. Ok. O sea, encontré a alguien que compartía los mismos principios que yo en temas de servicio. El servicio debe ser sin limitaciones. O sea, si te decides a servir es una decisión que tú estás tomando, ¿no? Es decir, que no va a haber, pero pues mi trabajo vale más, o ya quisieras, o etcétera. O sea, nada de pensamientos negativos. Tienes que entregar siempre a tiempo, no importa lo que tengas que hacer, no importa lo que te cueste. Si tienes que contratar a más personas, si te comprometiste, tienes que cumplir. Y pues, güey, que vas a tener que hacer cosas que a lo mejor no te corresponden, ¿no? O sea, es parte de... Ok. Pero cuando empecé a trabajar con él, wow, cabrón. O sea, entendí por qué
había tenido experiencias anteriormente como negativas, pues donde pensé que yo estaba mal. Probablemente sí, por eso las tuve. Pero a lo mejor mi liderazgo fue incorrecto, a lo mejor nuestros egos estaban muy solidificados y simplemente no pudimos trabajar. Pero cuando conocí a Marcos, supe que había algo impresionante. No solo en él, sino en la mezcla de los dos. De ambos. Sí, entonces el Deforma se entregó, se terminó. Y después de eso, quien entonces era como el CEO o director de Vice, de Obregón, algún día tienes que entrevistarlo, Wow. Lalo Valenzuela. ¿De aquí de Obregón? Según yo, sí nació en Obregón. O si no tuvo su experiencia por acá. Sí, pero súper rockstar el güey. O sea, cuando yo vivía en México, pues era como the guy, ¿no? El más desmadroso, el que... Es que y es Vice, ¿sabes? Y era Vice en un tiempo donde ellos lo vivían. ¿Me explico? Lo vivían bien cabrón. Ahorita creo que ha cambiado bastante. Sí. Es de Condé Nast, creo, ahorita. Sí, digo, pues ahora sí que... No sé, me perdí un poquito ahí. Pero fíjate que ellos me contactan como para involucrarnos en algunos proyectos. Ellos ya sabían que tú habías trabajado el Deforma. Sí, pero nos conocimos por trabajar con Botlight. Ok. Entonces, y sabían que era de Obregón, que traía este cotorreo. Y en aquel entonces Lalo, que pues, se puede decir como que dueño de Vice, pero es como una licencia, era como una franquicia. ¿No? Él compró el publishing, lo que sea, y él básicamente lideraba... Vice México. Vice México, exactamente. Entonces él iba a vender eso. Y long story short, él vendió sus acciones, o como le queramos llamar, y decidió hacer como un grupo de medios. Quería intentarlo. Me invitó a participar, pero bueno, igual ese no es el punto. Durante esa amistad que estábamos teniendo, me dice, oye, te quiero presentar a un cliente, pero es alguien muy grande, me dice. Entonces, quiero ver qué pedo, si puedes con el proyecto. Y pues, güey, realmente había hecho el Deforma, tenía la experiencia en la pelea, me había involucrado en otros proyectos con Rodrigo y con Carlos, pero fue de que va, le entro. Y era Ernesto Zedillo, el hijo del expresidente. Ok. Sí, no era el papá, pero igual fue para mí como que, órale, va. Una oportunidad grande que se aparece por ahí. Sí, estuvo loco. ¿Y qué quería? ¿Qué iban a hacer o qué? Hicimos una identidad, su logotipo, les hicimos una página web muy cool en su momento. Y era como de aeroespacial y defensa, güey, literal tanques y cosas así. Muy chido, ¿no? ¿Para México? Para otros países. Ok. Igual no. Yo creo que mientras menos diga. Supongo, sí. Pero pues, estaba bien loco, güey. Y un día recuerdo que me levanté súper temprano, estaba corriendo allá en México y me dice, oye, Diego, estoy aquí en México, a ver si nos vemos. ¿El de Lalo o No, Ernesto. Yo fue donde... Te cuento esto porque sí fue como empezó mi idea de decir, güey, aquí hay una oportunidad gigante. Uh-huh. Y lo voy a ver. Y yo ya llegué con un speech preparado, güey. O sea, yo llegué y le dije, oye, pues digo, ya que platicamos del proyecto y así, dije, oye, pues tú vives en Miami y eres básicamente como un diplomático, o sea, conoces a todo mundo y a quien le mandes una carta te van a responder. ¿Por qué no hacemos un negocio juntos? O sea, ¿por qué no hacemos esto más formal? Y pues, técnicamente pues, mi intención era que me abriera las puertas en Miami para pues, yo poder empezar a cerrar cosas nuevas. Mi visión siempre fue como vender en Estados Unidos uh-huh. por las diferencias abismales, ¿no? En dólares. Más de solo el dólar. El servicio es abismalmente más caro en Estados Unidos que acá. Por el costo de mano de obra. La calidad esperada también y las responsabilidades que esperan. Sí. Los que tuve una agencia son diferentes. Allá es muy las demandante. Expectativas son muy diferentes. Sí. Pero yo siempre pensaba que la gente que yo conocía tenía la capacidad. Uh-huh. Entonces, cuando le planteo eso a este señor, Ernesto, me dice, venme a visitar a Miami en 2 meses y preséntame el proyecto. Entonces, era verano, 2015, y me regreso a Obregón, me junto con Marcos, no nos conocíamos en persona, y en 2 meses armamos un plan de negocios. Plan de negocios más pitero que puedas ver, güey. Chafísima, güey. Entonces digo, güey. Es lo que había en los momentos. Es lo que había. Es lo que podía Si salir. me preguntas ahorita, güey, me la rifo, güey. Ah, bueno. Pero en aquel entonces, güey, pues no. Y pues armamos esa presentación y fuimos a Miami. Pisteamos con este güey. La neta,
surreal. Fuimos a su casa de premios. O sea, igual después se las enseño, pero muy surreal, honestamente. Para Marcos también fue como de que, ok, este pedo, pues sí puede llegar lejos. Es otro nivel. Uh-huh. Y al final no se decidió asociar. Pero para mí era como que... O sea, estuvo muy bonito el que fuimos por eso. No sé si me explico. O sea, por eso fue que tuvimos la iniciativa de sí hacer un negocio, de armar el plan de negocios. Entonces, estoy muy agradecido, aunque no haya pasado nada. Sí, fue la presión extra, el motivador, digamos, de que armaras. Ajá. El detonante. Ok. Y ya, pues, supongamos que viendo en temas de tiempos, 2015 era verano, lo vi. ¿Tenías tú? 24. 24 años. Sí. Lo vi, me dice, bueno, en 2 meses. Punto que después de haberlo visitado era octubre. Uh-huh. 2000. ¿Dije 15? 2015. Y pues platico con Marcos y le digo, bro, pues no tenemos proyectos. En ese entonces éramos pues como los socios de... Éramos los socios de una presentación, güey, básicamente. Entonces era de que, oye, güey, pues esta madre no vendió, güey. Entonces no teníamos lana. Y le dije, tenía un plan, güey. Y esto me encanta porque sí salió, güey. Salió justo como te lo voy a contar. Yo le dije, fuera de casa de Marcos, le digo, oye, bro, pues tenemos que conseguir trabajo. Que para mí era como que potencialmente algo que podía destruir esta colaboración. ¿Por qué? Porque pues podía él conseguir un trabajo y yo otro. Uh-huh. ¿No? Entonces le dije, güey, la única forma de que esto puede funcionar es yo me voy a ir a Monterrey. Tenía mucho conflicto con México. Entonces necesitaba otro lugar, güey. Y pensé en Monterrey porque allá es la cuna del diseño en México, en mi opinión. Siento yo que el TEC y estas universidades como grandes, llamémosle, invirtieron muy bien en su momento en traer talento europeo. Y mucha de la generación que sería las agencias arriba de mí, uh-huh. o sea, serían en su momento Face, de Rick Bracho, uh-huh. Anagrama, Savvy, Brands and People, -101, La Tortillería, o sea, toda esta como generación de agencias, yo les llamo una generación arriba de mí, porque ellos se especializan en un entregable que no es digital todavía, ¿no? Ellos se especializan en marketing, producción de video, se especializan en no sé si dije branding ya, pero branding, packaging, y ya, ¿no? Entonces, yo los admiraba mucho a ellos, fueron mi inspiración. Trabajo con la mayoría de ellos. Estoy haciendo la página Brands and People ahorita. Somos como que casi socios de Rick o uh-huh. de quien era Face en su momento. Pero yo dije, allá va a ser, güey, porque nadie está haciendo lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo mejor. Éramos yo y Marcos, güey. ¿Sabes? Pero confié. Y le dije a Marcos, vamos a irnos allá, vamos a conseguir trabajo y voy a conseguir el área digital de una agencia que no tenga el área digital y te vienes conmigo y juntos lideramos ese pedo. O sea, en vez de contratarte a ti, Diego, ahora contraten a este departamento digital en paquete. Básicamente. Ok. Básicamente. ¿Por qué? Porque en el punto en el que estábamos era la única forma donde podíamos retomar el crecimiento. Ok. Si yo conseguía, porque era más fácil, un trabajo de copywriter, me iba a quedar aprendiendo un solo engrane, ¿me explico? Uh-huh. Pero si yo lograba conseguir un área, al final del día no podía subcontratar al equipo. Al final del día yo podía encontrar la manera de hacerlo, pero lo que iba yo a tener es una comprensión de toda la máquina, no solo de un engrane. Okay. ¿Te ofreciste como agencia entonces dentro de sus propias agencias? Me presenté como un individuo que tenía un proyecto que se llamaba WOW, pero que quería conseguir trabajo y quería abrir un área. Okay. Y para conseguir esta área, pues te das de cuenta que te voy a platicar lo de México. Hice una lista de todas las agencias que me gustaban y en vez de evaluar el tipo de agencia que era, evalué si tenían área digital o no. Okay. Y la forma como evalué eso es viendo sus páginas web. Si estaban malas o buenas. Básicamente. Cuando hay una página mala es de que... No tienen área web, sí. Oh, bueno. This is my home. Yo puedo ayudarte con eso. Sí. Y pues digo, tuve varias entrevistas, pero hubo una en particular donde se cumplió la profecía, básicamente. O sea, donde me contrataron a mí, entré. Lo primero que hice fue una junta con todos sus proveedores. O sea, ¿quién te hace digital? No, pues
este güey hace páginas, este güey hace redes, este güey hace este otro rollo. Va, hay que juntarnos. Oye, güey, pues qué pedo. O sea, ¿cuánto cobras por una página o cuánto cobras por esto? Y empecé a ver cotizaciones y había cosas que no hacían match, ¿no? Es decir, de que, ay, te integro redes sociales, pero eso cuesta 10,000 pesos más. Es que, ¿cómo de que te integro redes sociales, güey? Si ese pedo es, ¿sabes? Un script, pues, o sea, ¿qué es esto? Pues así no se vende este pedo, pues. Sí, Entonces le dije a la agencia, güey, creo que te están vendiendo basura. Creo que las personas que te están vendiendo esto no entienden qué es esto o cómo está caro. Creo que lo ideal es de que nosotros tengamos un equipo in-house. Y fue cuando básicamente los convencí de también contratar a Marcos y que fuéramos una dupla. Ok. La verdad, pues digo, yo estoy como eternamente agradecido porque Marcos creyó en ese sueño. Dejó todo, güey. El día que yo le dije, ¿tienes la oferta? 3 días después él ya estaba con todas sus cosas en Monterrey. Wow. Así de cabrón, su compromiso. Tenía novia, güey. O sea, radicalmente cambió su vida. Y fue el inicio como de una nueva etapa, ¿no? También O sea, debe ser en parte porque confiaba en ti, o confiaba en la dupla, digamos. Él también ya debe haber sentido este poder de la dupla que estabas sintiendo tú al trabajar con él, ¿no? Probablemente. La verdad, la experiencia de Ernesto Cedillo sí fue como muy surreal para los dos. La verdad. Ok. O sea, sí fue algo como el que, oye, güey. O sea, sí traemos con qué, pero pues no tenemos la información como para que brille en su máximo, ¿no? Ok. Pero así fue el inicio de Monterrey. O sea, de alguna manera como que el cierre de México y como esta nueva idea de crear algo totalmente diferente a lo que era en la pelea y algo a lo que le vi bastante futuro. Creo que así como en su momento creí que la UFC iba a crecer mucho, yo vi que la digitalización era de que, güey, este pedo estamos en pañales, ¿no? O sea, y cosas que yo veía en Estados Unidos o en otros países no estaban implementadas aquí. Entonces, no, güey, no me arrepiento, o sea. Okay. Y la pelea seguía de lado Sí. Todavía, eso siempre. Ahí, es el sí. hábito más constante que has tenido, probablemente. Yo creo que es lo que más hacía en todos los trabajos que he tenido. Okay. Pollito Chicken, güey. O sea, todo el tiempo estaba trabajando en la pelea, güey. Y le dedicaba 30 minutos al trabajo. ¿Y cómo pasas de estar trabajando en estas agencias, tú y Marcos juntos trabajando en esta agencia, a ya empezar lo tuyo? O sea, estuviste mucho tiempo ahí, empezaron juntos estando ahí. ¿Cómo consiguen el primer cliente? Pues yo creo que la primera prueba fue cumplir el objetivo de estar en esa agencia. Uh-huh. Ellos básicamente nos dijeron, tú puedes pagarte lo que quieras, pero tienes que generar 3 veces lo que cuestes. Ok. Mínimo. Qué mucha confianza. Pues sí, honestamente sí. Y también ellos de alguna manera nos estaban proveyendo la capacidad de tener clientes. Uh-huh. Pero al final del día, pues nosotros también manejábamos la carga, ¿no? También si agarrábamos muchas cosas, eso iba a significar contratar más. Y ahí evaluábamos y decíamos, güey, cobramos este pedo bien mal. O sea, fue aprendizaje, güey. Fue muy similar a trabajar en Pollito Chicken después de una mala experiencia. Fue básicamente repetir el mismo patrón, pero como en una escala un poco más grande. Y todo ese año ese fue el propósito. Honrar ese compromiso. Hubo una confusión y de manera muy similar a mi conflicto que tuve en la agencia de México. Aquí probablemente no fue igual, pero se puede decir que el trauma pasado me hizo ser mucho más precavido. Entonces fui muy cabrón, ¿no? O sea, en esta segunda experiencia con esta agencia me preparé de más, güey. O sea, para cuando llegó el momento de presentar resultados, en teoría, si nosotros generábamos más de 3 veces lo que costábamos, pues era un excedente que iba a corresponder como a un bono o algo así. Y eso pues no procedió, ¿no? De alguna u otra manera, matemáticamente, cuando nos presentan su análisis, es como de que no hay más, pues. O sea, entonces fue como un quedar tablas, pero pues a mí me lo tomé muy personal, güey, otra vez, ¿sabes? Y en la próxima junta como de consejo que hubo, presenté WOW. Así, güey, de huevos. Siendo trabajador de la agencia. ¿Presentaste WOW a quién? ¿A ellos? A ellos, güey. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo?
ser culero, güey. Hasta el punto acá. Sí, no creas que estoy como orgulloso, porque pues al final del día pasa el tiempo y veo todo lo que aprendí y en parte yo siento como que nadie merecía como que esa reacción tan agresiva mía, pero pues venía de una no justifica, ¿sabes? Sí. Sacaste la venganza, digamos, de allá con alguien que no le correspondía, güey. Exacto. Entonces, básicamente fue una situación donde se tuvieron que adaptar, ¿no? A lo que queríamos. O sea, suena raro, pero al ser nosotros pues los líderes del área digital y decirle de que, güey, pues nos vamos a salir y vamos a empezar lo nuestro, pues fue como que, güey, pues no es como que le voy a dejar el trabajo a alguien más. Entonces fue como que nos continuamos con los mismos clientes. Pero a la fuerza ellos, o sea, ellos... Casi sí, güey. Casi sí. Y pues entiendo por qué lo hice. Salió bien, pero no fue un resultado positivo. O sea, salió como quería, pero no fue un resultado positivo. No se sintió bien. No actué desde mis valores, básicamente. O sea, actuar desde tus valores es cuando utilizas una información que deja paz o algo bien, tanto a quien lo recibe como a quien lo da. O la verdad, ¿no? De la que se habla en la Biblia y la religión. Entonces, cuando actúas desde la verdad, pues produces magia, ¿no? Es la verdad. O sea, no hizo daño a nadie. Pero ahí actué con información que yo creí que era la correcta. Y aunque el resultado probablemente salió como yo esperaba, si hay alguien infeliz, pues no era la información correcta. O sea, yo ya sé que esa no es una forma de lidiar con esa situación. Pero así fue, la verdad, del inicio. O sea, hubo ahí una confusión. Turbulento. Nos molestamos. Pues quemar barcos, ¿sabes? Dejamos de trabajar ahí, básicamente. No que nos corrieran, pero fue como pues no eres tan bienvenido ya. Sí. Entonces empezamos a trabajar en el DEPA de Marcos. Y fue un año muy pesado. 2016. Muy pesado. Ahí, wow, eran solo ustedes dos. Sí, nosotros dos, pero había 2 animadores aquí, que ellos como que trabajaban independientemente, pero nosotros les mandábamos trabajo en un formato como fijo. Entonces, éramos más, pero no full time, ¿no? Entonces, quemamos los barcos otra vez, básicamente. Fue como que no había opción de que no hiciéramos lo que dijimos, que es lanzar una agencia después de un año de estar en Monterrey. Ok. Y ese fue el primer cliente. Y le estaban trabajando en términos raros, ellos medio forzados a seguir esto. Y se van a buscar más clientes, supongo. Sí. Al mismo tiempo, mientras trabajan en esto, tú eres el encargado de buscar clientes nuevos. Fíjate que cuando recién llego a Monterrey, negocié algo con la agencia que era págame el gimnasio. Quería el gimnasio más fresa. Y mi intención era como hacerme un poquito más reconocido. O sea, que el día que yo llegara a un corporativo, alguien dijera, yo ya he visto a este güey, pero no sé de dónde. Ok. ¿No? Entonces... ¿Y cómo el gimnasio está ligado a esto? Porque estaba en una zona muy cool. Como para socializar, para hacer conexiones. Pues acababa de llegar, güey. Tenía que apresurar ese proceso, güey. Especialmente cuando no soy conocido, cuando no me van a presentar, cuando no... O sea, cuando carezco de estos recursos. Entonces, para cuando yo tomo la decisión de salirme de la agencia, que fue un año después, ya había como desarrollado un poquito de conexiones. Ahí en el gimnasio te acercabas, te saludabas o platicabas. En el gym, en fiestas, con los mismos clientes que tenía. Porque al final del día era un individuo yo, pues, ¿no? Y la relación era individuo a individuo, independientemente del rol que tenía dentro de la agencia. Y personas a las que le trabajamos, personas que querían seguir trabajando con nosotros. Entonces, ahí trabajamos con un proyecto que se llama Well Medic, que básicamente es el predecesor a Farmacias Benavides, ¿no? Well Medic, pues, fue como nuestra escuela, donde hicimos de todo, güey. Producción de video, página web, una plataforma, comunicación, todo, básicamente. Entonces, teníamos ese cliente. Después tuvimos otro de la industria de la construcción, que fue como llegamos a Cemex. Pero igual, creo que eso es como que una historia por sí misma. Pero sí, ese primer año fue difícil. O sea, fue entender cómo funciona. Yo ese primer año yo estaba tratando de buscar dinero.
no porque ese fuera mi motivante, sino porque no lo tenía, ¿no? Y la vida es cara en Monterrey. Entonces ese primer año estaba un poco perdido, güey. La verdad, muy perdido. O sea, estaba muy desubicado sobre cuál era el propósito de lo que estaba haciendo. Y aunque estaba medio que funcionando, los resultados no eran los correctos. No sé si me estoy explicando aquí. O sea, es decir, estoy viviendo el sueño de tener una agencia, estoy teniendo clientes, pero el resultado, o sea, económicamente esto no parece ser que está funcionando. Porque tenías otras expectativas, ¿querías más? Estaba desubicado. No sabías qué querías, probablemente. Sabía que quería eso, pero no sé, ¿cómo lo podré explicar? Por ejemplo, estamos hablando 2016, ¿no? 2017, el primer año como oficial de la agencia. Y para diciembre del 2017, creo que teníamos en la cuenta 16,000 pesos. Para 2 personas que están viviendo en San Pedro, para pagar depas, comida. No teníamos ni carro, nos movíamos en Uber, entonces para pagar Uber, caminábamos a todos lados. Y, o sea, tenía clientes, pero, güey, no tenía dinero, güey. Entonces, yo recuerdo muy bien que en la pelea iba a cumplir ya los 7 años, güey. O sea, el sueño que quería. Y yo estaba en la peor situación económica de mi vida, ¿no? ¿Qué digo? Mucha gente he escuchado que está como que súper endeudada, pero pues para mí tener esa cantidad, números verdes todavía, gracias a Dios, pero era como de que, güey, o sea, yo no puedo estar manteniendo un negocio, ¿no? Con deuda. O sea, este pedo tiene que ser autosustentable, güey, si no hay algo mal, ¿no? Pero bueno. Y ese año nuevo del 2017, básicamente tuve como mi despertar. O sea, cuando se cumplieron los 7 años de la pelea y yo estaba como en la peor situación económica, pasé como varios días solo. Hubo una situación donde me quedé año nuevo solo. Sí, o sea, no lo pasé con familia, no lo pasé con amigos. Y me quedé pensando, güey, en por qué no estoy teniendo los resultados que quiero, güey. O sea, por qué le estoy echando un chingo de ganas, estoy haciendo todo lo que debería de hacer, mis productos son súper finos, ¿sabes? Y por qué no estoy teniendo resultados. Y entendí que, o sea, que lo estaba haciendo por lo económico, pero más que nada estaba trabajando y no estaba sirviendo. O sea, eso era como que lo principal. O sea, hay algo raro. O sea, hay una fórmula que siento que creo que descubrí, pero es como, o sea, me di cuenta de que todos tenemos justo lo necesario, ¿no? Justo. Voy a poner a lo mejor un ejemplo, que es pues pongamos un lavacarros, ¿no? O alguna persona con escasos recursos que tiene 3 hijos, pero los hijos no se mueren de hambre. Eso significa que mientras su incremento de gastos ha estado sucediendo, they make it, ¿no? O sea, logran lo necesario para... Incremento de responsabilidades. Sí, básicamente. O sea, siempre que hay un incremento de responsabilidades, la haces, ¿no? A nadie se le muere un perro porque tiene que comprar... O sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, cuando evalúas la naturaleza es exactamente igual. Todo el mundo tiene lo necesario. Cada ser vivo, o sea, en temas de recursos, nutrientes... Pero lo necesario no es lo mismo para una hormiga que para un elefante, ¿no? Hay distintos tipos de necesidad. Y un elefante vive en el Sahara, con escaso alimento, pero siempre obtiene justo lo necesario. Entonces, para mí era como de que, ok, entonces, ¿cómo se puede relacionar como esta ley que existe en la naturaleza, donde todo funciona de forma simbiótica y perfecta? ¿Por qué en nuestra realidad humana, por qué en nuestra civilización, por qué en el planeta que conocemos, por qué existe la desigualdad, por qué existe la pobreza, por qué existe la corrupción? O sea, como que tratando de entender por qué está pasando esto. O sea, no puede ser solamente suerte, güey. Entonces, llegué como a una conclusión, ¿no? De que siempre queremos lo que no necesitamos. Yo quiero un mejor carro, yo quiero esto. Pero cuando nos enfocamos en servir, lo que necesitamos llega a nosotros. No sé si me estoy explicando. Un bonito ejemplo podría ser
En vez de preguntarme cuánto me van a pagar en un trabajo, tengo que estarme preguntando qué tanto puedo servir. Ok. O sea, puede ser un cambio muy, muy, muy pequeño, pero al final del día la magia, creo yo, está ahí, en la utilización de los valores. Entonces, cuando uno se enfoca en cómo ganar dinero, estás tratando de pedir, pues. Estás tratando de tú quitar, güey. Y cuando uno se enfoca en encontrar una oportunidad de servir, el dinero es irrelevante, güey, porque de acuerdo a tu servicio va a ser tu remuneración. Entonces, la fórmula, o en resumen, lo que yo entendí es de que mi abundancia económica siempre va a estar directamente proporcional a mi capacidad de servicio. Ok. O sea, es decir, si yo vendo panes o jericayas o postres, lo que sea, y lo hago por amor y me gusta lo que hago, pero solo puedo hacer 24 al día, va a haber alguien, güey, que me va a decir, yo quiero 100. Yo tengo dos opciones, ¿no? Decir, no puedo hacer 100 porque tengo una estufa que solo me da capacidad para 24. O puedo decir, no te preocupes, yo no te voy a quedar mal. Yo te voy a hacer la 100. Esa es la capacidad de servicio de la que hablas. Exacto. Y a partir de ahí se detonan más cosas como metafísicas o como les queramos llamar. Pero cuando uno se compromete, suceden dos cosas, ¿no? Para lograr una creación necesitamos la información y los recursos. La creación es eso. La creación es básicamente, no sé si has escuchado de la madre tierra y Dios como masculino. Es como básicamente la ley de polaridad, donde Dios representa la información. Puede ser vista desde un punto de vista físico como la información genética, o puede ser visto como la información de instinto, como cada animal ya viene con su información, como los gatos se mueven como gatos, los perros como perros, esta raza en particular es de una forma diferente. Entonces ya todo trae su información, ¿no? Entonces a lo mejor me estoy perdiendo un poco, pero eso es el padre, la información. Y la madre básicamente es la madre tierra, ¿no? Los recursos. Cuando tú mezclas ambos se produce la creación. Ser humano, pero en el mundo de las ideas, yo identifiqué dos cosas. La información para lograr algo, saber qué es lo que quiero lograr, y luego conseguir los recursos. El cómo atraigo ambas cosas a mí es exactamente el mismo proceso. Es mediante compromiso. ¿Cómo sé yo lo que tengo que hacer para un cliente o qué ofrecerle o cuál es la solución que necesitan? Yo no la busco en un libro. Yo solo me comprometo y sé que lo voy a hacer. Yo al día siguiente despierto con la respuesta. Ok, y ahí, ¿qué significa comprometerse? O sea, un cliente o algo, tú ves una necesidad en algún lado y dices, yo te la cumplo. Te la cumplo para tal fecha o lo que sea. El compromiso es un valor. Entonces, haz de cuenta que el compromiso existe en el plano espiritual, ¿no? Es un valor, pertenece a nuestra conciencia. Entonces, esto está ajeno acá, ¿no? En el mundo físico, un compromiso se podría haber representado por un contrato. Ok. ¿No? Esa es la representación de una capacidad de tener compromiso. Cuando alguien no es capaz de comprometerse, normalmente son las personas que están lidiando con problemas de demandas. Esa es la razón por la que, o sea, que ellos, los problemas que tenemos en el mundo físico son básicamente una proyección de un problema que nosotros tenemos de valores. O sea, una persona que se enfrenta a demandas es normalmente una persona que no se compromete, que te dijo algo y no lo cumplió. Y la única forma es de que esa persona aprenda esa lección es pues, recibiendo alguna consecuencia en el mundo físico, ¿no? Okay. Entonces, así como el compromiso es un valor, el servicio es la herramienta con la cual detonas la abundancia o la prosperidad. No sé si esto está teniendo sentido, pero... Sí, lo estamos conectando, Y entonces tú dices esto de que puedes bajar la información o bajar los recursos por medio de compromiso. O sea, al tú comprometerte a hacer algo, ves o buscas las oportunidades o la información y los recursos que necesitas para cumplir tu compromiso. Entonces, la clave que estás viendo ahí es comprometerte. Exactamente. Todo este momento de introspección te llegó en estos días de soledad, de depresión. En Monterrey. En año Nuevo, ¿no? Sí. Este año nuevo que pasaste solo. Sí. Entonces tú estás haciendo introspección de todos estos temas, consigues armar todas estas ideas que tienes ahorita y ¿qué haces con ellas? Tenía 2 pruebas, ¿no? Seguía con la misma cantidad de dinero. En ese entonces le pedí dinero a mi mamá. O sea, de que
Necesito salvar enero. Y estuvo muy bonito porque yo te puedo platicar esto bien bonito, ¿no? Uh-huh. Y pues tú puedes decidir si me crees o no. Pero cuando uno pone en práctica información nueva o haces algo como nunca lo habías intentado, es cuando se produce la magia, ¿no? Es cuando en tu realidad física sucede algo que nunca te imaginaste que iba a suceder. Entonces yo tenía 2 juntas. Una era con Parque Plaza Sésamo en Monterrey y era para cerrar una página, la verdad, chida. Mandamos una cotización que nunca habíamos mandado antes y fue como que, güey, si se cierra este pedo, ya estamos del otro lado. Y la otra junta que tenía era con Wellmedic, un cliente que ya había tenido antes y íbamos a revisar unas cosas. De hecho, la primera fue con estos Wellmedic, los médicos. Y llego y me empezó a ir muy mal en la reunión. O sea, hubo algunos cambios, hubo algo que querían. Y yo le dije, güey, la neta, tengo que recotizar ese pedo, ¿no? O sea, me estás pidiendo algo que pues no me mencionaste en un inicio, es adicional. Y la reacción de mi cliente fue como, pues obviamente agresiva, güey, ¿sabes? Se sintió atacado. Y lo que me empieza a decir, se empieza a quejar, güey. No, ya me traen hasta la madre, o sea, cobran más y la chingada. Y mientras él estaba hablando, y esto es algo como que muy mágico que sucedió, porque aquí sucedió la comprensión, yo estaba pensando, o sea, yo realmente no lo estaba escuchando, güey. Yo estaba pensando, ya valió madre, me voy a regresar a Obregón otra vez. ya, ¿sabes? O sea, como que negativo y de repente dije, güey, a la verga, o sea, estás haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y dije, escucha, mejor escucha. Y te lo juro que el sonido de mi cabeza como que bajó y el sonido del cliente empezó a subir y lo único que escuché fue, estoy cansado que digan un precio y que eventualmente como que le sumen cosas, ¿no? Es como totalmente válido. Sí, una razón para enojarse, básico. Y le dije, o sea, escuché eso y hice otro approach, utilicé otra información y le dije, oye, ¿y por qué no definimos un fee mensual donde te hagamos todo lo que tú quieras? No tiene que ser solo web, puede ser web, redes, videos, whatever. Y yo te hago todo lo que sea posible, pero bajo el entendimiento de que pues, güey, si me pides que te haga A y luego me pides B, pues o hacemos A primero, luego B, o encontramos la manera de que esto funcione. O sea, no te voy a asignar más recursos. Uh-huh. Eso me encanta, me dice. Y ahí, en ese momento, o sea, básicamente cerré un trato como anual, ¿no? O sea, donde yo ya sabía que mínimo, Marcos y yo no nos íbamos a comer de hambre en ese año. Ok. Y salgo de ahí y dije, a la bestia. Hay que escuchar. Sí, es escuchar, pero al final servir, ¿no? O sea, porque al final del día era... ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que él quiere realmente? No qué quiero yo, güey, de esa reunión, sino qué quiere él. Y algo que yo ni siquiera había pensado se lo ofrecí. Que es, güey, pues te hago lo que quieras, güey. Al final del día, yo lo que quería era una seguridad o estabilidad. Entonces, salgo de ahí y literal ese mismo día tenía junta con Parque Plaza Sésamo. A esto yo le llamo el proceso de la verificación. Cuando tú pones en uso una información y que el resultado es lo que te dice si la información es verdadera o falsa. Lo que tenemos que evaluar no es si las ideas de alguien más son compatibles con las tuyas o no, sino los resultados de las personas. Ahí sabemos si alguien sabe o si solamente es pues el concepto de ignorancia es creo que sé, ¿no? Entonces, decir ignorante no quiero que se malinterprete como un término muy negativo, pero pues ya creo que evaluando los resultados pues podemos ver los niveles de ignorancia o de verdad que alguien maneja. Entonces salí de ahí con un resultado positivo y dije, güey, voy a volver a intentar este pedo en otros lados. En otros lados. Llego a la junta con Parque Plaza Sésamo y llegué diciendo un chiste. El tema de la junta es que no habían firmado un contrato, yo estaba medio emputado y como siempre, güey, pensando negativo, güey, de que estos me quieren chingar, pendejadas. Y ya llego y empecé con un chiste, güey, ¿no? Como que les platiqué de que no, pues a mí me pasó esto y jaja. Se rieron y ya. Estuve en la junta callado, siempre positivo. No la hice de pedo como siempre la hago. Y también se cerró. Y pues digo, no te voy a decir que ya teníamos el dinero del mundo, pero justo el día que en la pelea cumplió 7 años, me compré el carro que tenía. A crédito. Pero fue como que quise, huevo, forzarla, mi cabrón, ¿sabes? De que, huevo pasó. Pero ahí fue el inicio ya de lo que yo llamo como una nueva etapa, ¿no? O sea, un nuevo... O sea, con esta nueva información ya estabas tratando las cosas diferentes, ya estabas trabajando diferente. Se le conoce un salto cuántico. Toda mi realidad cambió.
Ok. Toda mi realidad cambió. Todo lo que quería se cumplió. Todo. O sea, ese fue el inicio. Ese año, con esa información, con este entendimiento de lo que es realmente servir y desarrollando cada vez más mi compromiso. O sea, no te voy a decir que soy perfecto y que siempre cumplo con deadlines y así, pero sí trato de que todos los que estén en el equipo traten de tener una actitud de servicio. Que se desarrolle mucho la confianza con cliente y entre nosotros y pues honrar esos compromisos. O sea, son los valores al final del día. Ok, qué curioso, qué curioso. Y todo eso fue en Monterrey. Me imagino que la agencia ya después de esto empezó a crecer a su manera, etcétera. Y ahorita llegó la pandemia, ¿te afectó en algo? Necesitaba un cambio. Ya me estaba haciendo muy regio. ¿Qué significa muy regio? Pues pon tú que yo tenía mi información, ¿no? La información con la que me nutrí en Obregón, mis creencias de cómo es el mundo, cómo me debo de vestir, qué funciona, qué no funciona. Y después de haber pasado cierto tiempo en Monterrey, no que mi físico cambiara, pero mi persona se convirtió básicamente en otra porque había introducido nueva información, ¿no? Ya había visto que a lo mejor lo que valía la pena era de que, güey, si te vistes de traje, automáticamente tienes mejores resultados. El carro que elegí era uno 100% alineado a mejorar este personaje que estaba creando. Entonces, me funcionó muy bien. Honestamente, cumplí... O sea, eso era lo que se tenía que hacer. Cerré proyectos con Cemex. O sea, que fue un tema... ¿Cómo llegas a Cemex? Pues, o sea, fue un pedo chingón. Y va de la mano con el tema del servicio. Un proyecto nos llevó a otro, luego otro, hasta que con Cemex hemos hecho 4 proyectos totalmente diferentes. Uno de video, otro de web, otro de animación, una app. Y cuando llega la pandemia, no sé, güey. O sea... ¿Te cansaste del personaje? Ya estaba cansado, güey. Y ya cuando empecé a ver tantas reglas y tanta imposición, me enfermé, güey. Me enfermé un poquito. Ya fue cuando dije, güey, yo no pertenezco aquí. Sí, y qué curioso porque yo recuerdo la imagen esta de Diego en su Harley. Eso fue antes de Monterrey. Ajá, sí. Ahorita me cuentas esta versión de Diego con traje y digo, ¿esa cuál es? O sea, eso nunca me tocó a mí. O sea, fue un cambio drástico. ¿Te comprometiste con el personaje? Machín. Ok. Sí. Y eventualmente te cansó, no eras tú. No era yo, era un personaje. Exactamente, no era yo. Y yo creí que eso era lo correcto. En aquel momento andaba como que de novio. Y mucho de la persona en la que me convertí, pues fue una mezcla de esta interacción, ¿no? Ok. Eventualmente terminé y todo dejó de tener sentido. El yo estar en Monterrey, ¿sabes? O sea, de una forma muy similar a como pasó con esa primera novia cuando vendía postres. Yo veo a Wow igual que los postres. Fue algo hecho por amor. Ok. Yo quería demostrar... Impresionar. Totalmente, güey. Ok. Totalmente. Quería tener un tema de conversación nuevo cada que nos viéramos. ¿Sabes? De que... ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí. Pasó, ¿sabes? Y pues eso se volvió adictivo, güey. O sea... Ok. Como que quería... presumir. O sea, no presumir en el mal plan, sino como demostrarte que no era lo por logré. pedo. Sí, aquí están evidencias de mis logros. Sí. Ok. Y cuando la relación se acaba, pues perdí mucho propósito. Porque muchas de las decisiones que había tomado estaban alineadas a esta realidad que quería vivir, no solo lo que a mí me motivaba, sino probablemente indirectamente, y no es culpa de la otra persona, pero tal vez yo también quería cumplir otras expectativas. Entonces, pues, cuando esto no está, pues ya tuve que tomar decisiones, pues, a la verga, como sano, pues. Ok. No, o sea, el éxito laboral no me trajo la felicidad. Como todos, yo pensé que cumplir este sueño... Sí, era la meta y ibas a llegar a eso y iba a estar la felicidad total al final del camino. Que no tenía. Ajá. Exacto. Ok, y llegas a eso, encuentras y... ¿qué haces? Otro momento de introspección, seguro. Sí, pues aquí ahorita decidí, en su momento decidí irme a Puerto Escondido. Cancelé oficinas. Casa, todos se fueron remotos. Todos remotos, pero pues obviamente eso no fue como que decisión mía, fue la situación. Estaba por la pandemia, sí. Pero yo me fui, güey, y me fui a tratar, básicamente. No
en un centro ni nada por el estilo. Pero me fui a dedicarme tiempo a mí. Como tú dices, por la pandemia, chingo de gente me contactó. Gente me llegaba a decir de que, güey, le atinaste, es por aquí. Y yo conscientemente decidí no crecer. Y espero que esto no se malinterprete. Wow, o sea, la empresa. Wow. Sí. Yo sí crecí de panza probablemente, güey. Pero sí, me mantuve con los mismos clientes y me enfoqué en dar el mejor servicio a mis clientes, ¿no? O sea, porque gracias a Dios, pues por la misma situación, en el caso de Farmacias Benavides, que es uno de mis clientes actuales principales, el scope of work creció muchísimo. Por la misma naturaleza de la digitalización. Ok. No agarraste nuevos clientes, pero creció tu negocio con los mismos clientes que tenías. Sí. Ok. Sí. Algo que he aprendido es de que no te puedes comprometer a algo más si no has cumplido tus anteriores compromisos. La forma en como yo consigo nuevos clientes es sacando los que ya tengo. Algo sucede en el universo que cuando cumples un compromiso, la vida te entrega el que sigue. Pero si no cumples, pues la vida no te va a mandar más, ¿no? Entonces, en este caso me enfoqué mucho con los clientes actuales y en mí. O sea, estoy hablando de que yo antes trabajaba de 7 de la mañana, güey. O sea, a pesar de que yo era el dueño del proyecto, yo me iba a la oficina a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche. Todo el día lo que hacías era trabajar, entonces. Trabajar. En la mañana era un cliente de París, 3 p.m. de París. Y a partir de ahí trabajar un chingo y pues, cerrar con propuestas. Y aguantar trabajar esa cantidad de intensidad requiere pues, muchas cosas, como bienestar físico, requiere muy buenos hábitos. ¿Qué hacías tú para poder aguantar ese tipo de carga? ¿Hacías ejercicio? ¿Comías bien? Sí. ¿O qué? Sí, creé como un sistema, ¿no? O sea, me di cuenta de que mucho de mi capacidad emocional o mi felicidad estaba alineada como mis hábitos. O sea, si no duermo bien, o sea, es como una cadenita, ¿no? Si no comes bien, probablemente ese exceso de grasa o de calorías te va a dar probablemente más sueño. Vas a dormir una siesta, vas a dejar de hacer trabajo, la gasolina que quemas no es la correcta. Entonces, cuando yo entro como en un estado de depresión, trato de enfocarme. O sea, si quiero hacer el cambio, trato de primero madrugar, forzar el ejercicio y empezar a comer bien. Así empiezo. Y ya a partir de ahí se va desencadenando pues una vida diferente, güey. O sea, realidades distintas, conoces personas que tenías que... O sea, ya empieza como un estado de fluir. Pero sí traté de tener una... en su momento cocinaba y era muy disciplinado con la cocina. Cocinaba a las 5 de la mañana si era necesario, pero nunca me iba a trabajar sin comida. Y llegó un momento donde ya pues contraté a una persona que cocinara y ya nada más iba a mi casa a comer y me regresaba. Ok. Sí. Eso era en Monterrey. En Monterrey. Y tú ya te vas acá a Puerto Escondido. ¿Y qué actividad o qué hiciste para sanar? Puerto Escondido fue como un dilema, porque pon tú que cuando yo vivía en Monterrey, en mi mente la realidad que yo estaba viviendo era fake it till you make it. Ok. Mi carro lo debía, había comprado unos trajes que a lo mejor los compré a crédito en su momento. Digo, pues los pagué, ¿sabes? Pero las oficinas que tenía las compartía, ¿no? Obviamente en la publicidad que hacía era como que son mis oficinas. Pero pues ya en real life era como que una realidad un poquito diferente. Al final del día, pues trabajábamos en la misma oficina. O sea, no era un tema relevante. Pero a nivel personal, yo sentía que no estaba ahí. Obviamente no es lo mismo cerrar un proyecto que ver la manifestación física de qué hizo ese proyecto en tu vida, ¿no? Okay. Puedes tú cerrar el contrato y dices, ya la hice. Pero el proceso de que eso suceda va a tardar. Entonces, de la misma manera, para mí el éxito fue algo que llegó... O sea, me hizo ver el tiempo muy raro. Entonces, yo estando en Monterrey, era como fake it till you make it. Entonces, yo estaba viviendo una realidad bien chida, pero yo no me sentía correspondiente o merecedor. Okay. Trajes, carro bien verga, chava súper guapa, clientes bien cool, conociendo gente, pero yo me sentía... No auténtico. No solo no auténtico, sino un nivel abajo, jugando un juego de un nivel arriba. Cuando yo me voy a Puerto, mi realidad de negocio era completamente distinta. Ya lo había logrado, pero ya no tenía oficinas físicas,
ya no tenía esa realidad, güey, para aferrarme a ella y decir yo soy esta persona, güey. Yo ya era un personaje completamente distinto, güey. Pelo largo, me dejé crecer la barba, usaba chanclas nada más, traje de baño. Y cuando me veía en el espejo veía una versión que no era yo, ¿no? O sea, o totalmente diferente a quién era ese Diego que tampoco sentía que era yo. Okay. Entonces, a lo que quiero llegar nada más es como que... Ahí fue donde empecé a aprender de que, verga, los momentos se van ultra rápido, ¿sabes? Y realmente no valoramos nada, pues. O sea, yo no disfruté mi etapa en Monterrey, güey, porque nunca me sentí merecedor. Cuando al fin sentí que WOW era una realidad, yo ya no tenía esa realidad para verla. Obviamente existe WOW y de alguna manera pues todos estamos trabajando distribuidos, pero no sé, una disociación, ¿sabes? Del tiempo. Y entonces yo estar en Puerto Escondido fue como entender eso, ¿sabes? De que, güey, ¿por qué me está yendo mejor cuando estoy haciendo menos trabajo, ¿no? que he hecho? Cuando más me chingué, cuando más le eché ganas, cuando más me desvelaba, no lo veía. Y ya cuando estaba finalmente viviendo de la cosecha de eso, ya mi vida era otra. Digo, entonces yo creo que mucho de Puerto fue eso. O sea, como lidiar con eso y darle propósito al por qué estaba viviendo esa vida. Okay. O sea, por qué nos estaba yendo tan bien en ese preciso momento, ¿no? Entonces, fue mucho eso del enfoque. Ok, ¿y qué buscabas al ir a Puerto Escondido? O sea, desconectarte de aquello, descansar. ¿Era parte, ir a Puerto Escondido era parte del personaje? No. ¿O era un escape del personaje? ¿Trabajabas menos? ¿Trabajabas desde casa? Trabajaba desde casa. El internet es un pedo mundial. Pero... Gracias. ¿Estabas solo? Estaba solo. ¿Pasabas mucho tiempo solo entonces? Bastante. Y ¿Con tu perro? Con mi perrito. Oh, sí. Bueno. Y fíjate que algo que aprendí es de que ya ves que vemos la vida como algo muy lineal, ¿no? Es decir, de que estudio, termino de estudiar, hago prácticas, trabajo, si tengo pareja, pues voy avanzando. Entonces vemos como esta vida de una manera, lo que nos contaron, ¿no? Que por los resultados que hemos visto en la vida de padres o de otros adultos, pues sabemos que es información falsa, porque los resultados no son positivos. Sí, no hay evidencia de que funcione. Exactamente. Entonces, yo he estado en contra de esto que ya está predefinido, ¿no? ¿Por qué? Porque no veo que funcione. Entonces, algo que yo considero muy sano es escapar, güey. O sea, quien crees que eres, destruirlo y empezar otra vez en otro lugar, güey. Okay. Porque si no dejas de aprender, pues... Sí. Y la información que sobrevive es la información que valiosa, es la que se tiene que quedar. Es que la verdad siempre te acompaña. O sea, entonces, las comprensiones, pues... Es indestruible la verdad. Cuando te destruye, solo se destruye lo que no es verdad. Es correcto, exactamente. O sea, en teoría somos como una composición triple. O sea, de que si nos preguntamos quién soy, ¿no? Pues te voy a decir Diego Pérez, o el hijo de tal, o alguien de Obregón. Pero al final del día ni una de esas descripciones realmente dice quién soy, ¿no? Entonces, algo que a mí me cambió mucho la vida es como entender que sí soy un cuerpo físico, ¿no? Compuesto de materia organizada mediante mi código genético, bla, bla, bla. Que también soy un cuerpo mental, ¿no? Donde suceden todos mis pensamientos, todas mis ideas, donde yo aprendo, donde yo guardo esa información, independientemente de si es verdad o falsa, ¿no? Esos son los dos tipos de información que guarda este segundo cuerpo mental. Y el tercer cuerpo, ahorita tú mencionaste algo que la verdad nunca se destruye. Y este tercer cuerpo, eso es lo que tiene. Te estoy hablando de que el cuerpo físico se desintegra al nosotros morir. El cuerpo mental se borra. Uno no va a despertar en su próxima vida teniendo la información que tenía en su vida pasada. O sea, eso no va a suceder. Lo que sí sucede y lo que determina dónde vamos a aparecer en nuestra próxima vida o cuál es la prueba que tenemos que pasar en nuestra próxima vida es la información que guardamos en este tercer campo, que es lo que se podría llamar a lo mejor como conciencia, que lo podríamos ver a lo mejor como una esfera que está mitad llena y mitad vacía. Entonces, ¿qué información va en esta esfera de conciencia? Si el cuerpo físico tiene información genética,
información de nuestros instintos. Al final del día somos mitad animales. Y la información mental tiene las verdades y las mentiras. Mentiras no de que no sea real, sino como que una falsedad. Algo que no sobrevive a una prueba seria. Sí, exacto. Entonces, ¿qué información tiene la conciencia? Lo que la conciencia tiene son las comprensiones aprendidas. Cuando nosotros verificamos una verdad en el campo mental, pasa se convierte en una verdad aprendida y se convierte en un desarrollo de conciencia. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, la ciudad en la que vivimos, el trabajo que tenemos, los padres que tenemos, la pareja, los amigos, absolutamente todas las situaciones, por más que pensemos que son un choque, por más que pensemos que son una casualidad, es una proyección del desarrollo de conciencia que nosotros tengamos. Okay. De que tantas verdades hemos trascendido, ¿no? Que eso es básicamente a prueba y error. Entonces, y en ese siguiente reto o vida te acompañan estos desarrollos de conciencia y ese siguiente reto lo vas a enfrentar tú con esta pequeña información que te acompaña, aunque sea de manera subliminal. Por ejemplo, voy a hablar de la muerte un poquito. Y la muerte está muy ligada a un desarrollo de conciencia. Creo, y esto no es una verdad, cada quien lo puede verificar. Exactamente. Pero creo yo que la muerte llega cuando una persona decide dejar de aprender. Yo entiendo que hay casos de accidentes, entiendo que hay casos catastróficos. Yo no he experimentado probablemente muchas pérdidas en mi vida. Pero algo que he visto y algo que me llama mucho la atención es que se dice que cuando alguien muere, ve un túnel y que ve ciertas cosas que lo hacen llegar a un aha moment. Fui yo, ¿no? Fui yo quien causó todos estos conflictos en esta realidad. Entonces, en teoría, la muerte es una gran oportunidad porque nos dice qué es lo que decidimos nunca aprender en esta vida, güey. Verificaciones de las verdades. Sí, pero yo siento que esa verificación, o sea, es como una ayuda pues para que en tu próxima vida ya no repitas necesariamente la misma prueba. Es un caso muy diferente, por ejemplo, si alguien comete un suicidio, que ahí es por voluntad propia dejar de aprender, como de que, sabes, este juego está muy pesado. La prueba que vuelves a experimentar pues puede llegar a ser la misma en la que te quedaste, ¿no? Por eso digo que... Pero digo, este tema obviamente es muy profundo y no es algo que se pueda como que discutir en pocos minutos, pero... Pero me haciendo una hipótesis que de alguna manera guía tu perspectiva de la vida y cosas que haces, o sea... Es totalmente el lente como yo vivo mi vida. Okay. Absolutamente todo lo que hago está ligado a esta forma de ver la vida, ¿no? Como cumplir el objetivo o los retos que te tocan en esta vida. Exactamente. Intentar como solucionarlos o completarlos. Una bonita meta es pensar que tenemos que hacer todo lo necesario para no volver a reencarnar aquí. Y eso significa básicamente superar las pruebas que a mí me corresponden. Estabas allá en Puerto Escondido, intentando como... buscando, digamos, tu siguiente paso. Pasas unos momentos allá y decides venirte a Obregón. Y ahorita estás en Obregón. ¿Qué haces aquí? Fíjate que estando allá en Puerto Escondido conocí mucha gente muy metida en el mundo de, pues podría decir, cripto o de blockchain. Ok. Conocí a mucha gente que es reclutadora. Reclutadoras como en un nivel muy pesado, güey. O sea, conocí a una directiva de Spotify que lleva la cuenta de Joe Rogan. O sea, al yo irme a esta ciudad, básicamente me hice correspondiente de gente que estaba, como me gusta llamarlo, en un mismo nivel de conciencia que yo. Ok. Digital nomads, básicamente. Crypto millionaires. O sea, la verdad fue un momento clave estos últimos 2 años como para que mucha gente transfiriera sus riquezas de cripto a assets físicos. Y Puerto es un lugar donde mucha gente que conozco ha estado allá realizando inversiones no digitales, ¿no? Y estando allá me di cuenta de muchas cosas, güey. O sea, en temas de cómo... O sea, de qué estoy haciendo. Por ejemplo, con WOW, yo te lo puedo escribir mediante conceptos como una agencia. Pero yo utilizo un concepto para describir lo que hacemos, ¿no? Y una agencia... No me gusta describirlo como agencia porque el tipo de agencia que eres
está estrechamente ligado al tipo de producto que entregas. O sea, yo soy una agencia de branding, eso significa que hago branding. Entonces, cuando yo digo que soy una agencia digital, es lo más fácil para describirle a alguien qué es lo que hago. Pero te limitas. Pero me limita a entregables, güey. Y yo creo que el día de mañana una web no es lo que hoy conocemos como web. Okay. Va a ser un pedo completamente distinto, güey. No va a ser plano, güey. Va a ser un mundo. Entonces, falta tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que quiero llegar es de que la forma en cómo nosotros desarrollamos como nuestro negocio es como algo totalmente descentralizado que creo yo comparte muchos de los principios que he aprendido en temas de blockchain y estas nuevas tecnologías. Entonces, estando en Puerto, pues decido que tengo que hacer como un cambio en lo que estamos logrando ahorita con WOW. Sí somos una agencia por el hecho, o sea, una agencia es un prestador de servicios y hacemos proyectos para clientes y así es como ganamos. Uh-huh. Entonces, para mí, esta era la única forma en la que me podía hacer de un equipo. Yo no puedo crear ningún cambio solo, pues, pero para yo poder tener los recursos para hacer eventualmente algo diferente, era vendiendo proyectos, güey. Era la única forma que me podía aprender. Sin embargo, mi objetivo nunca fue el tener una agencia. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, tienes la agencia como, digamos, el pretexto para poder formar el equipo. Es lo que te hace conseguir los recursos para lograr lo que tú quieras. Exactamente, exactamente. Pero lo más importante o lo interesante es qué hago en el punto en el que estoy. Ok. Dedicarme a agarrar proyectos todo el tiempo. O sea, eso solo es crecer la agencia. Sí. Y pues tampoco está muy divertido, ¿sabes? O sea, yo no quiero ser una persona que haga el mismo... O sea, otras agencias que he visto en Monterrey, pues que... Es lo mismo y lo mismo. Más grande, y todos los clientes. negocios se ven iguales y ya no estás haciendo nada diferente. Entonces, ahorita estamos en un punto donde qué podemos hacer con el talento que tenemos. Y una de las realizaciones que tuve estando allá en Puerto Escondido es de que realmente como WOW lo que somos es una conexión entre clientes de muy, muy alto perfil y gente muy, muy, muy talentosa. Lo que se ha construido, más allá de un portafolio cool o una marca o una imagen, realmente lo que se ha construido es la infraestructura donde esta comunicación, interacción o flujo de abundancia entre creativos y clientes sucede. Entonces, ahorita pues muchos de mis planes involucran el llevar esta infraestructura que es WOW a servir a más gente. Pero no solo a más clientes, sino también a más creativos. Yo creo que hay una responsabilidad doble en temas de que mediante la agencia, si la queremos describir como agencia, pues güey, yo ya tengo contadores, machotes legales, experiencia para cerrar proyectos, capacidad de project management, super pro, pues obviamente un equipo de trabajo, pero al final del día estas cosas que ya hacemos, así como las hago para mí, las puedo hacer para 1000 diseñadores más. Okay. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer que los creativos se dediquen solo a crear, güey? O sea, y ahorita estoy como que tratando de automatizarme, básicamente. Quiero encontrar la forma de que el crecimiento y la solución de problemas de mi agencia, llamándolo como un concepto, sea a través de tecnología y no a través de gente. No quiero hacer nada como lo enseñó la escuela, güey, porque ellos no tienen las respuestas, ¿sabes? O sea, ellos no creo que sepan qué es lo que va a venir. Y siento yo que nuestra generación, de alguna manera, pertenecemos al mundo que se está creando. Por eso lo estamos haciendo. Entonces, por eso nada hace sentido, güey. Por eso todo es incongruente. Nosotros, nuestro mindset, se puede decir que es muy similar al mindset digital. Una sociedad digitalizada, computarizada. Conceptos como open source, donde si yo soluciono un problema, lo soluciono para todos. Eso es el futuro al que siento yo nos estamos acercando. Entonces, si yo soluciono el tema de venta, reclutamiento, back office y project management, básicamente el modelo de agencia deja de tener sentido, güey. Porque un creativo puede tener una comunicación directa con el cliente. Ya no me necesitan. A mí o al equipo. Entonces, tú puedes decir, Diego, pero pues eso es incongruente porque tu modelo de negocio deja de tener sentido. Pero no creo que sea así. Yo siento que si sirvo más, o sea, esta es la única forma en la que puedo servir más. Servir más personas al mismo tiempo. Como claro, es escalar, pues es que ya todo mi concepto ya no es conseguir necesariamente clientes. O sea, si consigo clientes es para mi comunidad de talento. Uh-huh.
Pero ya mi concepto es cuántos usuarios, o sea, ya todo cambia. ¿Qué capacidad tienes de talento y de clientes al mismo tiempo? Exacto. Y obviamente va a ser un desafío y... Uno más a la lista. Pues sí, pero me hace sentido. Creo que puede funcionar. Y especialmente siento que hay muchos mercados no descubiertos. Obregón, que sé que es uno de los propósitos del podcast. Creo que Obregón es un lugar mega estratégico. ¿Por qué? Por las inversiones que se han hecho, o sea, las familias, por así decirlo, poderosas o las familias fundadoras, ¿sería la palabra correcta? Creo yo que invirtieron mucho en educación. Hay muchas universidades, muchos pues, modelos, ¿no? O sea, sí, llamémosle universidades. Y creo yo que el incentivo fue porque estaba desarrollándose mucha industria, ¿no? Okay. Y obviamente, pues al final del día una universidad es como mano de obra, ¿no? Entonces, yo siendo estudiante notaba de que, güey, pues estaba en mi salón, pero había gente de Empalme, de Guasave, de Álamos, de Navojoa, de Mochis. ¿En qué universidad? En la ULSA. Yo estaba en la... Pero digo, era lo mismo en el Itson. Entonces dije, güey, o sea, esta ciudad particularmente es un hub. O sea, cuando estás atacando a Obregón, no estás atacando solo Obregón. O sea, tenemos que estar pensando en toda esta gente que conforma Obregón. Entonces, para mí siempre fue como un punto estratégico. Todo, o sea, no necesariamente la mitad de mi talento es de Obregón, pero casi la mitad. Ok. Sí, o sea, a pesar de que tú estabas en México trabajando, en Monterrey trabajando, has estado jalando talento de aquí, trayendo valor económico para acá. ¿Ellos trabajan remoto o se fueron para allá? Remoto. Ok. Sí. Pues la intención es obviamente traer mejores oportunidades, o sea, ser capaz de pagar mejores sueldos. Obviamente eso suena muy bonito, pero en un inicio creo que mi enfoque ha sido la infraestructura. Reinvertir para que esta máquina siga dando, ¿no? Pero sí, ahorita en este preciso momento que estoy aquí en Obregón, mi enfoque es analizar, ver realmente el estado actual, que mis ojos me digan si puede ser una potencial cuna de talento. Y yo creo que lo que pase después, o sea, puede ser muy, muy gigante, güey. Okay. O sea, está muy subestimado el acceso a talento y yo creo que es uno de los recursos más impresionantes. Sí, y aquí pasa algo muy curioso, que sí hay mucho talento. Exacto. O sea, aquí alrededor de ti, en este momento, produciendo toda esta cosa, hay demasiado buen talento. Igual nos faltan ciertas como oportunidades de acceso a clientes grandes que puedan dar un valor económico a esas personas que están creando cosas impresionantes. O sea, algo como lo que estás platicando tú ahorita sería sueño húmedo del talento que hay aquí en Obregón. Sí. Ojalá logres eso y ojalá nos lo compartas para acá o tengamos acceso en Obregón a ser parte de esta red que estás marcando ahí. Yo creo que el desafío principal va a ser como desarrollar los valores de los que he hablado. Porque tiene que haber una unificación de conceptos. Cuando estemos hablando del proceso de hacer una animación, todos debemos de saber cuál es el proceso de hacer una animación. Tanto cliente como el usuario, ¿no? O en este caso el artista. Entonces siento que tiene que venir un proceso de educación bien cabrón, alineada mucho a valores y mucho del propósito de esta red de talento, independientemente de si trabajan dentro de esta red o si deciden hacer lo suyo. Yo creo que no hay esfuerzo en vano. Aunque no me beneficie a mí directamente, siento que va a beneficiar en general. Pero creo que el propósito principal, más allá de yo tener una base de datos o algo así, es yo enseñar todo lo que sé. O sea, tengo que compartirlo, güey. O sea, es parte... Tú lo haces bastante bien. En mi opinión, todos estos proyectos han sido como que dar. Y en este caso, pues sí, güey. O sea, mientras yo pueda seguir accediendo a clientes de muy, muy alto perfil, yo siento que siempre va a haber talento dispuesto a trabajar y mi intención es que sea lo más justo posible. O sea, lo más, no solo económico, ¿sabes? Pero, por ejemplo, nadie que trabaja conmigo de mi equipo creativo lidia con cliente. Ok. Ellos hacen lo suyo nomás. Hacen absolutamente nada más lo suyo. Ok. Y se preparan documentos donde, por ejemplo, en la agencia, por decirle un nombre. Luego le encontraremos un nombre más adecuado a esto. Pero bueno, dentro de la agencia no tenemos, por ejemplo, horarios. Hay personas que asumen responsabilidades donde hay más horarios, ¿no? Donde tienen que tener más disponibilidad.
Pero específicamente el equipo creativo yo no... O sea, no hay un... O sea, tratamos de entregarle el assignment listo y ellos tienen la oportunidad de sacarlo en el momento que quieran. Obviamente nosotros tenemos una noción de cuánto tiempo toman las cosas, pero sí viene una revolución, creo yo, de la forma como se trabaja y me gustaría agarrar ese propósito, ¿sabes? Por el mismo tema de tener como o trabajar en este modelo de negocio de agencia, creo que en un futuro ya no va a ser necesario. O sea, el modelo va a dejar de tener sentido. Sí, sí. Y estoy de acuerdo. Llevaba 2 años trabajando en una agencia y se empieza a ver que cómo llegan todos estos proyectos. Hay muchas cosas que se repiten entre ellos. Y hay veces que estás reinventando la rueda en cada proyecto, cuando realmente las cosas se repiten, como el proceso que mencionaste tú de hacer una animación. Y toda esa información pues ya está publicada en internet. O sea, ya incluso entre todas las agencias que hay en el mundo, todas están tendiendo hacia el mismo proceso, aunque sean diferentes creativos y sean diferentes clientes. El proceso que va en medio de la agencia, sí veo cómo se está repitiendo. Estoy de acuerdo que se debe poder como llegar a un punto medio y ojalá resolver este punto medio. Te lo aplaudo, ojalá se logre. Sí, va a ser logrado, seas tú, sea alguien más. Estoy 100% seguro. Se va a hacer un DAO de resolver este problema, no para darle acceso. Y es algo que hemos intentado hacer acá, o que aspiramos a hacer acá, en Obregón o en el mundo, que es como tenemos este talento acá. Ojalá pudiéramos darle acceso a clientes. Qué suave que estés creciendo esto. Ojalá encuentres más talento por acá. Qué suave que para nosotros en Obregón llegara un poco más de valor económico para que la gente pueda sostenerse aquí, que no se nos escape el talento, que no tengan que irse a otro lugar para desarrollarse. Te lo aplaudimos. Ojalá te funcione. Ojalá luego vuelvas aquí a hacer otro episodio donde nos platiques cómo ya está funcionando todo esto. Pero mientras tanto, para no hacerlo más largo, pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar acá con nosotros. Maravillosa plática. Lo que sea que necesites de este equipo de talento que tienes aquí. Ojalá te sirva para probar en la red. Y nada, felicidades por todo lo que estás haciendo. Ojalá encuentres lo que sea que estés buscando. Y podríamos pasar más horas hablando, pues hay que partirlo en otro capítulo. No te preocupes. Y sea como sea. Gracias por participar. Salud. Gracias. Se acabó.